Este, bueno, de una vez aprovecho para presentarme. Hola, yo soy Sebastián Aceta y bueno, junto a Joaquín, el día de hoy vamos a dar este taller de estrategias avanzadas para cámaras bajas. Eh, Básicamente un poco de nosotros, eh, llevamos ya bastante tiempo, como 2 años, debatiendo en el circuito online. Yo debatía también en VIP antes, Joaquín y yo también hemos hecho debate escolar. Y bueno, actualmente ambos somos cuartos finalistas de SEMUDE. Yo he sido el cuarto mejor jugador del round robin hispanohablante y octavo mejor jugador del mundo. Y Joaquín también ha sido el sexto mejor jugador de ATP y ha llegado también a cuartos de final de SEMUDE 2020, en donde yo fui juez, y etcétera. Hemos tenido otros logros en general y creo que de cámaras bajas ha sido una de nuestras principales fortalezas por los cuales aceptamos hacer este taller. Entonces, lo que voy a hacer ahora básicamente es repasar un poco qué es lo que vamos a decir en el taller, un poco para que lo tengan claro, y luego nos vamos a dividir entre Joaquín y yo los distintos contenidos. Entonces, primero, un repaso básico del formato, muy breve. Es importante que tengan claro que este taller no está enfocado para personas sumamente novatas. Sin embargo, igual si alguien nuevo está acá, para que puedas tener una idea clara y no se pierda durante el taller. Por eso queremos hacer ese repaso rápido. Lo segundo es mindset, cómo pensar como cámara baja, lo que creemos que es bastante relevante, que es básicamente la mentalidad que tenemos que tener mientras, cuál es la diferencia en términos de pensamiento de una cámara baja en comparación a una cámara alta, que es algo que creemos que es fundamental y muchos equipos omiten. Tercero, hablar sobre las características del prep time, sobre cómo hacer buenos prep times, cuál es el rol de la extensión y el látigo en el prep time y cómo hacerlo más efectivos. Cuarto, qué hacer durante el debate. Nos vamos a hablar varias cosas ahí, creo que va a ser un punto bastante amplio. Y quinto, un poco entre comunicación de equipo, ahí comentaremos unas cosas. Y al final, unos errores comunes que creemos que cómo se pueden evitar y no caer en ese tipo de cosas. Y bueno, al final les vamos a dejar un drive igual con algunas cámaras bajas bastante buenas, con algunas estrategias que aplicaron, en donde pueden ver cómo las aplicaron. Ahí tenemos las grabaciones y todo. Entonces, dicho esto, creo que podemos empezar con esto de repaso al formato, así que te dejo, Joaquín, para que expliques las cosas que puede hacer una extensión. Ok, sí, vamos a hacer un repaso muy rápido del formato para que quede claro durante el debate, durante el taller, perdón, a qué es lo que puede hacer un extensionista y un látigo dentro de la ronda. Y según el último manual de SAMUDE, lo primero que puede hacer un extensionista es traer nuevos argumentos que aún no se han traído durante el debate, puede traer, en segundo lugar, nuevas refutaciones al material presentado por la otra bancada, es decir, tanto a la otra cámara alta como a la otra cámara baja, no puedes refutar a tu propia cámara alta. Luego puede traer nuevos ejemplos o nuevos casos y aplicaciones de argumentos que ya se han dado. Es decir, si yo traigo nuevos ejemplos de cosas de las que se han hablado durante el debate, eso sí cuenta como una extensión y como material propio. Lo otro que puede hacer el extensionista es traer nuevo análisis o argumentos de argumentos ya existentes, lo que quiere decir que si, por ejemplo, tu cámara alta ya dijo un argumento, tú puedes traer nuevas explicaciones del mismo argumento, mientras sean explicaciones distintas, son totalmente válidas, aunque el argumento como en sí mismo ya lo haya explicado tu cámara alta. Lo quinto que puedes hacer es traer nuevos argumentos a explicaciones ya existentes, pero de tal manera en el que esté construido para derrotar las refutaciones que la bancada contraria hizo hacia tu cámara alta. Es decir, si tu cámara alta trajo un argumento y ese argumento fue refutado de tal manera que deja de ser, por ejemplo, los impactos de ese argumento fueron bloqueados por las refutaciones de la otra cámara, tú puedes reexplicar el argumento de tal manera en que lo blindas ante las refutaciones de la otra cámara, y eso también cuenta como un argumento, como explicaciones totalmente nuevas, y es como robarte el argumento de tu cámara alta. Lo último que puedes explicar son nuevas métricas para juzgar el debate, es decir, nuevas formas de medir en qué lado de la cámara, qué lado de la cámara gana el debate, es decir, una métrica es, por ejemplo, en qué lado de la cámara muere más gente, en qué lado de la cámara comen más perritos los martes, o en general cualquier forma de medir el debate es una métrica, y toda métrica que un extensionista explique es una métrica que cuenta como extensión. Lo que quiere decir que básicamente cualquier cosa nueva que diga un discurso de extensión cuenta como material nuevo que puede ser utilizado para ganar la ronda. Pero hay que hacer una diferenciación muy importante entre una extensión y una extensión ganadora. Es decir, el hecho de que cualquier cosa nueva que diga un extensionista puede contar como extensión, eso no implica que cualquier cosa nueva que tú digas es una extensión ganadora.
Si tú traes nuevos ejemplos, argumentos de tu cámara alta o nuevas explicaciones, eso no implica que por extender un argumento ya ganaste el debate. Extender no es en sí mismo algo que te haga ganar el debate, extender es algo que te acerca a ganar el debate, pero no es algo que de por sí te haga ganar el debate. Es decir, cuando una cámara baja dice, y extendimos este argumento y por eso le ganamos, trajimos este argumento nuevo, esta caracterización nueva, eso no es en sí mismo un criterio para ganar la ronda, es un criterio para saber que trajiste cosas nuevas, pero no es un criterio para pensar que las cosas nuevas que trajiste son extensiones ganadoras a cualquiera de las cámaras. Yo lo único que quería aclarar ahí era que, o sea, básicamente cualquier cosa puede contar como extensión. Sin embargo, hay algunas cosas muy particulares que, por ejemplo, no serían extensión y a veces se cuentan como extensión, que es, por ejemplo, repetir lo que dijo tu cámara alta con otras palabras. Eso evidentemente no es nada nuevo. Simplemente que a veces los refraseos o las nuevas cosas, a veces hay personas que lo entienden como diferente porque se dijeron distintas palabras, pero si es que el contenido es el mismo, entonces realmente no es algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de básicamente cualquier cosa nueva, no nos referimos a nuevos fraseos. Si a la alta lo explicó con lenguaje cotidiano y la baja con lenguaje técnico, eso no es extensión, entonces probablemente eso no sería contenido nuevo. Va. Vamos a explicar entonces ahora brevemente sobre el rol del látigo y luego ya pasamos al contenido ya un poquito más relacionado a estrategias. Va. El látigo puede hacer varias cosas y a veces los propios látigos se limitan o los jueces limitan a los látigos respecto a las cosas que pueden hacer, ¿no? Muchas veces se cree que el látigo solo refuta o el látigo solo compara. Y dependiendo de la escuela de debate donde vengas, el tipo, hay gente que suele hacer o uno o lo otro. Sin embargo, no tienes claro que realmente puedes hacer ambas cosas. Creo que no se ve bien en la pantalla, pero ahorita lo digo que es esto. Entonces, básicamente, el látigo puede traer nuevas defensas a argumentos ya expuestos. Es decir, básicamente uno de los roles del látigo es la reconstrucción de su caso. Entonces, sí puedes como refutar la refutación que le hicieron a tu equipo, que son nuevas defensas. También puedes traer algún preventivo respecto a una respuesta que te podrían potencialmente hacer. Básicamente son nuevas defensas de argumentos ya expuestos, nuevo análisis defensivo que podrías hacer. Lo segundo es nuevas explicaciones para argumentos hechos previamente. Y eso es algo que muchas veces se desestima. Es decir, el látigo sí puede mecanizar algunas cosas si es que la extensión ya había explicado el argumento previamente. Si el argumento estaba suficientemente probado, tú puedes profundizar los análisis que se dieron. Y eso no es carga nueva porque era algo que intuitivamente se derivaba de esa extensión. Lo tercero es refutaciones, que creo que todo el mundo lo tiene claro. Cuarto es nuevos ejemplos. Los ejemplos sirven para ilustrar y aterrizar cómo se podría ver lo que dijo la extensión en la realidad. Entonces es algo que también puede ser útil y que pueden hacer los látigos. Quinto, nuevas explicaciones sobre el impacto y la importancia de las líneas dichas en el debate. Sexto, cualquier cosa razonablemente que se esperaba que venga de la extensión. Es decir, si algo que era esperable que se diga de la extensión en términos de que yo entiendo que se podía derivar de algo o se podía entender de lo que está diciendo el extensionista, el látigo puede aclararlo y profundizar un poco en eso y por tanto no ser tan limitante. Entonces tiene un poco más de libertad de lo que la gente a veces cree en la mayoría de situaciones. Entonces ahora básicamente vamos a hablar del mindset, cómo pensar como cámara baja. Eso es fundamental. Creo que básicamente un poco lo que vamos a hablar a englobar acá para que se entienda es la mentalidad, ya que esto puede tanto aplicarse durante el prep como durante el debate, pero es como en términos generales, algo que creemos que es fundamental, que es el pensamiento que tienes que tener, que va a ser clave para que puedas ganar el debate realmente, y creo que es de las estrategias, o sea, muchísimo más relacionado a la estrategia más importante que puede ser que las cámaras bajas en la mayoría de casos omiten, pero si dejan de emitir, creo que podría ayudarles bastante. Así que Joaquín ahora va a hablar un poco sobre la extensión en este sentido. Sí, ya. Como decía Sebastián, yo creo que este es probablemente de los consejos o partes más importantes cuando eres una cámara baja, que es saber que cuando tú eres una cámara baja, la estrategia y la forma que tienes que pensar es muy distinta a la forma en la que así eres una cámara alta. Es decir, si eres una extensión de gobierno, tanto en el prep time como durante el debate, y desde que sale el draw tienes que saber que la forma en la que piensas la estrategia es muy, muy distinta si eres, no sé, un primer ministro o un líder de oposición. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás intentando ganar el debate que se está dando. Y esto es muy importante porque cuando tú eres primer ministro, tú solamente piensas en los mejores argumentos que se te ocurren para la moción, las mejores caracterizaciones, los mejores impactos y das tu discurso. Cuando tú eres extensión de gobierno, han habido 2 equipos y 28 minutos de debate antes que tú, y lo que tú estás intentando hacer es ganar el debate que se está dando. Es decir,
muchos equipos muchas veces se concentran en sacar extensión, en sacar líneas nuevas, empezar lo más novedoso, lo mejor que se les ocurra, pero no escuchan el debate que se está dando y el debate de las cámaras altas. Y esto es como súper peligroso, porque de repente tú pensaste en el mejor argumento que se te ocurrió durante el tiempo de preparación, pero ese argumento no es el mejor argumento para ganar el debate que se está dando y quedas tercero a pesar de que tú pensaste que era un argumento muy bueno. Probablemente si eres primer ministro, sí tienes que sacar el mejor argumento que se te ocurrió durante el tiempo de preparación, pero cuando eres baja de gobierno, lo que tienes que hacer es sacar el argumento que mejor va a ganar el debate que se ha dado o el debate que se está dando. Igualmente si eres extensión de oposición, tienes que sacar el argumento que mejor le gana al debate de las otras tres cámaras que se han dado. El punto de ser una extensión no es tener como una lista de argumentos y esperar que tu alta no saque esos argumentos. El punto de la extensión es escuchar el debate y pensar en qué cosa tienes que hacer, qué huecos tienes que llenar, qué tipo de extensión tienes que sacar para ganar el debate que se está dando. No es pensar cuál va a ser mi extensión, sino es pensar qué tengo que hacer yo para ganar en el debate que se ha dado a las demás cámaras. Y creo que aunque suene parecido formalmente, en la materialidad cambia mucho la forma en la que tú desarrollas tus argumentos y en general aplicas cualquier estrategia en cámaras bajas. Lo segundo que es importante es ir con la predisposición a adaptarte al debate y a de las demás cámaras. Esto quiere decir que si tú pensabas que el debate se iba a dar de una manera, habías pensado un argumento muy perfecto para ese debate y las demás cámaras se van por otro lado totalmente distinto, lo más probable es que tengas que adaptarte a esa ronda y tengas que deslindarte de los argumentos a los que le habías, no sé, les habías podido agarrar cariño. Tienes que abandonar las extensiones que hayas pensado y adaptar y como a sacar la que mejor se adapte al debate que se está dando. Muchas veces lo que tienes que hacer es incluso pensar la extensión durante el debate y no sacar ningún argumento que se te ocurrió durante el prep time. Es algo que me ha sucedido muchísimo. He ganado rondas con argumentos que se me ocurrieron escuchando al líder de oposición cuando era baja de gobierno y no con argumentos que se me ocurrieron durante el prep time. Tienes que estar muy predispuesto a eso. Y eso es muy importante durante el debate porque eso hace que la forma en la que piensas en los otros discursos no es simplemente en anotar lo que dicen, es en qué cosas se te ocurren que puedes extender de los demás discursos y cómo esas extensiones pueden ganar la ronda. Por ejemplo, si eres baja de gobierno y cámara alta de oposición le está ganando cámara alta de gobierno, lo más probable es que lo que te tengas que centrar en refutaciones a cámara alta de oposición, porque si le ganas a cámara alta de oposición, le ganas a tu cámara alta también, por transicionalidad. Eso significa que tienes que adaptarte al debate que se está dando, y si tu cámara alta es el peor equipo y tú pensabas centrarte en ganarle a tu cámara alta, tienes que cambiar completamente lo que estás pensando y adaptarte al debate que estás teniendo en ese momento, que es ganarle a la cámara alta de oposición y no tu cámara alta que parece ser un equipo que es muy débil. Y esto es algo que se tiene que practicar mucho, es decir, es algo que con la práctica vas mecanizando y como haces de manera intuitiva y automática, pero al inicio cuesta mucho ser capaz de adaptarte al debate que se está teniendo y un poco salir de tu zona de confort y de lo que habías pensado en el prep time que podía pasar. Lo otro que tienen que hacer es escuchar el debate como si fueran un juez. Y esto es como muy importante porque cuando tú eres un juez, piensas cosas como qué pudieron hacer los equipos mejor, qué argumentos podrían introducir los equipos que los habrían hecho ganar. Imagina, como tienes que hacerte muchísimas preguntas que te harías si estuvieras juzgando el debate. Es decir, ¿qué crees que habría hecho un argumento más fuerte y qué tipo de vacíos tienen las cámaras que los hacen perder las comparativas? Por ejemplo, si eres un juez que está juzgando la comparativa de cámaras altas, piensas cuál es el hueco de cámara alta de gobierno que lo hizo perder contra alta de oposición, y la forma en la que utilizas eso en la extensión es pensar, ok, voy a llenar ese hueco y por tanto voy a ganarle a ambas cámaras altas. Y lo mismo funciona cuando eres cámara baja como del equipo contrario, es decir, las cosas que criticarías como juez, si por ejemplo te pedirían feedback, son las cosas que vas a criticar durante tu extensión o durante el látigo para el caso de la otra parte. Y también tienes que mantener muy presente que el punto de la extensión es que el juez se dé cuenta que lo que tú estás explicando es algo que le faltaba al debate. Y por eso pensar como juez es muy, muy importante. Porque si tu extensión es lo que necesita el juez para juzgar el debate juzgar el debate, entonces tienes que escuchar el debate como si fueras un juez para saber qué le falta a la ronda y por qué eso que le falta es lo que te va a hacer ganar a ti y a tu compañero. Y el último punto que tienes que tener en cuenta es siempre dejar claro el objetivo de tu extensión dentro de la ronda. Nunca puedes dejar que el juez sea el que trate de adivinar qué cosa está haciendo tu extensión. Es decir, si tu extensión es una extensión de análisis, si tu extensión es una extensión de impacto, si estás tratando de desbloquear un nuevo punto de choque, tienes que dejar muy claro
al juez qué es lo que está haciendo tu extensión en el debate, porque primero evitas que te malinterpreten, pero también evitas ambigüedades y haces mucho más fácil el trabajo del juez, incluso durante la deliberación. Cuando el juez que cree que estás ganando la ronda tiene que justificar por qué estás ganando la ronda, es mucho más fácil que tú le resumas el objetivo de tu extensión y así él lo puede explicar de esa manera a tener que explicar 6 minutos de discurso para explicar por qué estás ganando. Simplemente tienes que dejar claro, mi argumento está impactando este argumento y por eso ganamos, mi argumento explica mejor este punto de choque y por eso ganamos, y así el juez tiene mucho más claro cuál es el objetivo de tu extensión dentro de la ronda y por tanto por qué es que estás ganando la ronda. Y esto también es muy recomendable en el caso en el que no confíes tanto en el juez y su capacidad para poder leer el debate y leer leer las extensiones o saber cuáles son los tipos de extensiones y ese tipo de cosas. Yo solo ahí lo único que quería agregar era que este tipo de 4 cosas son cosas que son importantes en su conjunto, ¿no? O sea, no es que no son por separado, no es que a veces tengo que escuchar el debate como juez y otras veces ir con la predisposición de adaptarte como cámara, sino que el hecho es que si son capaces de adaptar los 4 puntos en su conjunto, que están interconectados, se dan cuenta. O sea, si el primer punto, que es el de recordar que estás intentando ganar el debate, no basta con que lo recuerdes, sino la idea es que ese recuerdo sea aplicable al debate. Entonces, mientras estás preparando en el tiempo de preparación, mientras estás escuchando, constantemente saber que cualquier contenido que tú vas a decir tiene un objetivo. Y eso se conecta con la última idea, que es, ese objetivo no se queda en mi cabeza, sino ese objetivo se lo digo al juez. Le digo, esta extensión va a lidiar con esto. Lo que quiero hacer con este argumento es lo siguiente. Y así, primero, no sacas contenido por sacarlo, y eso evita que vayas a decir contenido porque sí. Y lo segundo, hace muchísimo más sencillo, primero, disminuir lo que decía Joaquín hace un ratito, que jueces no tan buenos no te compren ideas o no entiendan por qué las dices. Pero lo segundo es simplemente como dejar claro el impacto dentro del debate, haciéndolo, disminuyendo en menor posibilidad cualquier chance que vayas a perder la ronda. Entonces, fundamental estas 4 cosas como pensamiento de cámara baja. Ahora yo voy a hablar un poco sobre el pensamiento que tiene que tener el látigo en la cámara baja, ¿ok? ¿Alguien escribió? Exacto. En verdad ese es clave. O sea, yo sé, a veces parecerá la idea de que tú tienes que ganar, pero como dice Gabo, en verdad es algo que a veces nos olvida. A veces uno dice, ¿cuál es la extensión? Y saco y extiendo, y ya. Y a veces ese puede ser una extensión que no importaba, o simplemente te concentraste en extender, y no hay una estrategia clara. Básicamente, el equipo, como cámara baja, no solo como extensión, sino como equipo, tienen que tener una estrategia definida. Yo quiero ganar el debate de X forma, de Y forma o de Z forma. Entonces, mis argumentos, mis refutaciones, mis caracterizaciones tienen que ir a ese lado. Y eso implica también que pensamos las cosas como equipo y pensamos las cosas como un caso. Es decir, nosotros en cámara baja no solo pensamos en cuál es el mejor argumento, sino cuál es la mejor estrategia. Y en base a cuál es la mejor estrategia, yo voy a enfocar mis argumentos, mis caracterizaciones. Eso implica que, por ejemplo, si es que yo en el prep time pensé 3 argumentos, no es que en la ronda los voy a decir los 3, porque tal vez para la ronda lo que me conviene es decir el primero. Y ese primer argumento que yo voy a decir es el mejor argumento para lidiar con la idea de la cámara alta, pero ese argumento va a estar acompañado de caracterizaciones fuertes, de refutaciones importantes a las cámaras y de explicaciones del impacto de ese argumento en la moción, de tal forma en donde yo vaya a ganar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiese no hecho eso? Sino lo que yo hubiese decidido es sacar los 3 argumentos que no me quemaron. Probablemente los explicaste los 3, pero nunca dejaste claro, o sea, primero, no tienes una estrategia sobre cuál es el que más te importa. Eso incluso a veces te problematiza a ti y problematiza a tu látigo a tener que decidir cómo va a ponderar, ¿no? Porque respecto a cómo va a ponderar el látigo, es muy dependiente respecto a la estrategia que tuvo la extensión. Entonces, si tienes 3 argumentos independientes entre sí que no se conectan o que no tienen un vínculo o que no hay una estrategia clara entre uno y otro, es decir, no se complementan entre sí, al final no son argumentos que no son tan estratégicos porque funcionan de forma independiente. Y eso no hace que tu caso sea más fuerte, sino simplemente blinda tu caso respecto a qué argumento el juez creyó que era más importante. Eso te hace perder control. Entonces, para que tú tengas más control del debate, tanto en la extensión como en el látigo, siempre tienes que tener una estrategia clave en ambos discursos, y es lo que tienen que definir durante el debate. Por ejemplo, luego que habla PM y luego habla que líder de oposición, que es lo que Joaquín siempre y yo solemos hacer, es en ese momento cuando decidimos cuál va a ser la extensión, cuál va a ser la caracterización y encuadre del debate, y es ahí cuando, por ejemplo, yo me pongo a pensar ponderaciones, etc.
Entonces ahora voy a hablar de cuál es el mindset del látigo. Primero, jamás olvidar tu extensión. Y esto es importante porque, eh, ok, y nuevamente, no es como literal, ¿no? No es como, nunca me lo olvido, y ya. No, eso implica que en tu discurso tienes que tener en cuenta que las cosas que tú haces están hechas para que tu extensión quede recordada por el panel en todo momento y que se quede claro que fue fundamental. Eso implica que tienes que, primero, cada vez que vayas a refutar algo, recordar cómo se choca con tu extensión. Puedes no decirlo si quieres, si piensas que simplemente hay que lidiar con algo, pero tienes que tenerlo en mente a la hora que vas a decir qué vas a refutar y qué vas a comparar. O incluso puedes decir, chocar la extensión en ese momento, de tal forma que la extensión no se quede olvidada, que siempre quede importante. La razón por la que es importante es porque pues, es muy común que a veces los equipos tengan un látigo extremadamente independiente de la extensión. Para evitar eso, lo que dije, la estrategia se define antes y luego el látigo tiene muchísimo más fácil simplemente no olvidar su extensión, porque mientras preparas tu hoja, antes que tu extensionista diga lo que iba a decir, tú ya sabes lo que va a decir, tú ya sabes lo que va a probar. Entonces, tus refutaciones, tu hoja, tus comparaciones, tus explicaciones, todas ya están conectadas con lo que en el futuro se va a decir en la extensión. Y eso es importante. Ahora, dentro de este punto también es relevante entender que no olvidar tu extensión implica que tú tienes que escuchar a tu extensión. Es decir, tal vez en el prep time, Joaquín y yo pensamos, durante el debate, pensamos que íbamos a decir una estrategia, pero yo la entendí de una forma y Joaquín la entendió ligeramente de otra. Yo tengo que escuchar cómo Joaquín lo planteó para que luego yo pueda dejar clara la misma extensión, la misma explicación, ver cuál fue la parte que Joaquín dejó más probada y yo utilizo esa parte. No utilizo la parte que se dijo en 30 segundos, pero que a mí me gustó cuando me la mandó por WhatsApp como la parte más importante, sino utilizo la idea que yo creo que es más fácil para ganar el debate en particular. Y por lo tanto, jamás debo olvidar tu extensión. Lo segundo, creo que lo he integrado perfectamente. Lo primero, que es tener clara la estrategia del equipo e intentar cumplirla, lo dije en el anterior también. Lo tercero es que cada análisis tiene que tener un objetivo predeterminado. Ya, esto es muy importante porque muy error en látigos es que nunca tienes tiempo para todo. Porque obviamente tienes 28 minutos de análisis, probablemente si eres cámara baja de oposición, si eres nativo de oposición, de los otros equipos, y tienes solo 7 minutos para no olvidar tu extensión, para ponderar, para construir. Es imposible hablar de todo lo que se dijo en el debate. Por lo tanto, tienes que tener análisis predeterminados con lo que haces. Y eso va a funcionar para el cuarto punto. Cada análisis que digas, cada refutación que hagas, cada comparación que hagas, no la haces porque sí. Es decir, si hubo un argumento de alta oposición muy malo, que no está probado, ¿para qué voy a gastar un minuto refutándolo? No tiene un objetivo predeterminado, porque si yo no lo hubiese refutado, probablemente igual le ganaba. Sin embargo, si es que un argumento de alta oposición es muy fuerte porque desencuadra nuestra extensión, porque choca directamente con la plausibilidad de nuestra extensión, entonces ese tengo que refutar porque tengo un objetivo predeterminado que es desbloquear, hacer mi extensión más plausible y su extensión y su argumento más débil. De esa manera, cada vez que yo construyo mi hoja como látigo, yo pienso, ¿y por qué digo esto? ¿Para qué lo estoy diciendo? ¿Lo estoy refutando solo por refutar porque me pareció fácil refutarlo y por lo tanto quiero verme bien como látigo? ¿O lo estoy refutando porque sirve de algo? Y creo que eso es principalmente importante para mejorar tu estrategia y de la forma más avanzada posible cuando eres nueva. Y lo último, prioriza. Es decir, y con eso dos cosas. Lo primero es que se puede integrar lo que estoy diciendo anterior. Creo que el mindset tiene una interconexión de cosas, como ya dije anteriormente. Y lo segundo es que tengo que priorizar cámaras y acá, tienes un poco de libertad, ¿no? Primero, puedes priorizar, si tú, por ejemplo, crees que la extensión no fue tan buena, no tienes suficiente análisis para ganar el debate, prioriza ir con el cuarto lugar, con el que tú crees que es el más débil, para garantizar un punto y luego vas con los otros. Si tú crees que tu extensión fue lo suficiente para pelear más o menos contra el primero, pero también más o menos contra el tercero, entonces priorizas ir ahí tú puedes ir, ¿no? Tomar el riesgo de ir de frente contra el primero y tener el riesgo de quedar tercero, o ir más fuerte con el segundo, asegurar un primero, un segundo, y luego ir contra el primero. Ahí es que tú tienes que priorizar, pero no es como que automáticamente yo divido 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos y luego un minuto para reconstruir. No, es absolutamente adaptativo al debate, a la necesidad y la estrategia que tú quieras decidir junto a tu extensionista. Entonces, eso tienes que priorizar y de la misma manera priorizar las refutaciones, pero eso se integra con la que dije anteriormente, que es de los análisis y objetivos predeterminados. Siempre priorizar todo en la materialidad. Ahora sí, pasamos a prep time. Cómo mejorar nuestros prep time como cámaras bajas.
aquí dejo a Joaquín hablar un poco de el prep time desde la extensión y el caso. Ok. Respecto al prep time de la extensión, varias cosas. Primero, tienen que identificar las cargas de la prueba de la moción. Eso significa que tienes que pensar en qué tienes que hacer para ganar el debate y qué no tienes que hacer para ganar el debate. Es decir, es importante que identifiques las tareas, como las cargas que tienen que cumplir los equipos para poder ganar, y así, y es un momento en el que tienes muchísimo más tiempo para hacer un análisis de la moción palabra por palabra. Por ejemplo, en la moción, esta casa cree que el Estado debería desincentivar de manera significativa a las mujeres a tener hijos. Aquí, por ejemplo, en esta moción, hay una carga de la prueba dentro de los equipos de gobierno muy grande, que es el punto de significativa. Es decir, muy probablemente a muchos equipos se les olvide qué implica que las medidas sean significativas, caracterizar cómo es una medida significativa, cuál es la diferencia entre una medida significativa y una medida que no es significativa, y está dentro de la carga de la prueba de los equipos de gobierno explicar por qué tiene que ser significativo para que se pueda cumplir con el objetivo y con los impactos de los casos. Y es muy importante identificar las cargas de la prueba, porque entonces es mucho más probable que tú seas capaz de encontrar extensiones. Porque si sabes qué cosas tienen que demostrar los equipos para poder ganar la ronda, entonces puedes evaluar en base a eso cómo extender tu cámara alta. Es decir, por ejemplo, hay dos cosas que tenemos que mostrar para ganar la ronda desde gobierno. Mi cámara alta demuestra 1,5. Si yo demuestro la mitad de lo que le faltó, entonces mi cámara alta necesita mi análisis para poder ganar. O, por ejemplo, si hay dos formas para poder ganar este debate, dependiendo de cuál es la caracterización, entonces los equipos lo primero que tienen que hacer es demostrar, ok, bajo esta caracterización funciona el mundo, y en base a esa caracterización construye este argumento. Y aquí, por ejemplo, tu cámara alta tiene la carga de la prueba de demostrar por qué su caracterización es cierta. Eso significa que si no lo hacen y tú sí lo haces, tu cámara alta depende de tus argumentos para poder ganar. Es decir, tienes que identificar cuáles son las cargas de las pruebas que se imponen los equipos a sí mismos y también la carga de la prueba que la moción le impone a los equipos para poder ganar, y así de esa manera puedes evaluar hasta qué punto los equipos lo están cumpliendo y hasta qué punto tú puedes aportar a cumplir esa carga de la prueba y así ganar relevancia dentro de la ronda. Lo otro que es importante es poder medir las diferentes caracterizaciones bajo lo que los actores pueden funcionar. Es decir, ¿qué quieren los actores? ¿Hasta qué punto los actores están dispuestos a actuar para obtener lo que quieren? ¿Cuál es el contexto actual en relación a la emoción en la que viven los actores? Esto es súper importante porque si piensas en las caracterizaciones de los actores, es muy probable que puedas aportar significativamente al debate y sabrás qué cosa tienes que probar para poder ganar. Es decir, bajo qué tipo de framework tiene que darse la ronda para que tu equipo pueda ganar el debate. Por ejemplo, si un equipo dice que una persona quiere X cosa y va a ser algo muy arriesgado para lograrlo, ese equipo tiene que demostrar hasta qué punto realmente yo estoy dispuesto a arriesgarme para conseguirlo. Es decir, tengo que caracterizar hasta qué punto el actor está dispuesto a arriesgarse para conseguirlo, y de eso depende de que el actor se vaya a arriesgar mucho. Sí, entonces tienes que analizar cuáles son las diferentes caracterizaciones bajo las que pueden funcionar los actores y cómo los argumentos dependen de mostrar esas caracterizaciones. Muchas veces esto le falta a los equipos de cámaras altas. Es decir, un equipo de cámara alta puede decir, este actor quiere conseguir esto y por tanto va a hacer cualquier cosa para conseguirlo, pero falta una caracterización previa de hasta qué punto este actor está dispuesto a arriesgar muchas cosas y hacer cosas muy radicales para conseguir lo que quiere. Lo otro que puedes hacer con caracterizaciones es demostrar qué tan probada está una caracterización y en base a eso poder comparar los equipos. Esto quiere decir, por ejemplo, si es que tú durante el tiempo de preparación piensas en 3 caracterizaciones diferentes bajo las que pueden jugar los actores, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, pensar muy bien en qué tan justificada está la caracterización que están dando los equipos y por tanto hasta qué punto los argumentos son ciertos. Es decir, si un argumento depende de la caracterización de que un actor quiera algo, pero está poco justificado, lo que tú puedes hacer es decir, no, ese actor no quiere esa cosa, y justificar por qué no la quiere, y por tanto estás bloqueando el argumento de la otra cámara. Entonces es muy importante que en el prep time pienses diferentes caracterizaciones
y pienses cómo justificar cada una de esas caracterizaciones para así saber cómo desbloquear y cómo bloquear diferentes impactos y argumentos que se pueden dar durante la ronda. Esto es súper importante y distinto a cámaras altas, ¿no? Porque cuando tú eres una cámara alta, tú trabajas bajo una única caracterización para que tus argumentos se den. Así que no piensas en cómo justificar varias caracterizaciones, piensas en cómo justificar la caracterización que tú quieres que se dé durante la ronda. Cuando tú eres cámara baja, sí piensas en cómo justificar muchas caracterizaciones, porque no sabes cuál va a salir en cámara alta y con cuál tú la vas a contradecir. Entonces, si hay 3 caracterizaciones para un actor, tienes que pensar en cómo justificar cada una de ellas, para así, por ejemplo, si cámara alta de oposición saca una caracterización, tú como cámara baja de gobierno sacas la segunda, si cámara alta de oposición saca 2, tú sacas la tercera, y de esa forma puedes bloquear argumentos o desbloquear argumentos dependiendo de la caracterización en la que hayas pensado durante el tiempo de preparación. Lo último que tienen que tener en cuenta es que desarrollar los argumentos no es la prioridad durante el tiempo de preparación, por varias razones. Primero, porque te los pueden quemar y por tanto gastaste mucho tiempo en argumentos que al final dijeron. Es decir, si tú, por ejemplo, piensas en los 2 argumentos más intuitivos de la ronda y gastas mucho rato desarrollando esos argumentos y tu cámara alta los quema, entonces literalmente todo tu tiempo de preparación se fue al tacho. Lo más probable es que lo que te convenga hacer es tener diferentes argumentos, no tan analizados como si fueras una cámara alta de gobierno, pero eso te permite a que si te quema un argumento tengas otras líneas bajo las que puedes adaptarte. La otra razón por la que es importante tener muchos argumentos y no desarrollarlos es porque eso te permite tener un abanico de elección mucho más grande para poder adaptarte a los debates. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú eres cámara baja de gobierno, probablemente te puedes adaptar al debate mejor si tienes 6 ideas distintas, así tienes una sola idea. Porque imaginemos que durante tu tiempo de preparación, tú piensas en una sola idea y la desarrollas mucho y no te la quema. El problema es que de repente esa idea no sirve dentro del debate. De repente el debate de cámaras altas fue respecto a en qué lado de la cámara hay más paz en los conflictos internacionales y tu extensión es respecto a en qué lado de la cámara los perros van a ser más felices. Y leíste muchísimo análisis, pero no tiene nada que ver con lo que se dio durante el debate. Entonces, muchas veces tener un mayor abanico de ideas y de extensiones que no estén tan analizadas te permite adaptarte mejor al debate y pensar, ok, en el caso en el que el debate se dé de esta forma, vamos a ir con estas dos. En el caso en el que debate se dé de estas otras formas, vamos a ir con estas otras dos extensiones. Entonces, tener un mayor abanico de extensiones te permite tener un mayor abanico de ideas para adaptarte a lo que se esté dando durante el debate y no ligarte con una sola extensión que al final no tiene nada que ver con lo que se dio durante cámaras altas. Yo lo único, muy breve, para agregar acá es que igual hay que tener en cuenta, y eso es fundamental, que eso es algo que no va a funcionar de un día para otro, y por algo básicamente llamamos como estrategias avanzadas, por decirlo así, porque evidentemente a veces es mucho más sencillo y probablemente igual les vaya a servir en muchos debates pensar en el argumento intuitivo, desarrollarlo como cámara baja, y probablemente vayan a ganar rondas así, si es que la alta no lo explicó mal y el debate se dio como ustedes querían. El problema es que esto no va a funcionar siempre mientras vayan escalando salas más competitivas. Entonces, en las salas más competitivas, la idea es que si puedes hacer esto, lo que acaba de explicar Joaquín, de la mejor forma, y obviamente con práctica cada vez se va a perfeccionar, muchísimo mejor, justamente porque te prevés los errores que Joaquín está mencionando, que tal vez no pasen en las salas más bajas, pero sí pasan en las salas más altas, que son las más relevantes si es que tú quieres ganar un torneo, o si quieres breakear, o si quieres llegar a los objetivos más importantes, o si quieres mejorar, etc. Entonces, probablemente vayan a necesitar práctica. Si es que tú están acostumbrados a desarrollar sus argumentos en las cámaras bajas y dejar de hacerlo, obviamente va a costar tiempo. La idea es que simplemente el día que ya no lo necesiten y su extensión sea capaz de armar los argumentos durante el debate y adaptarse, probablemente van a mejorar sus casos y mejorar sus estrategias en la materialidad. Y acá continúa. Es la siguiente ya. Sí, o sea, antes como dice Sebastián, como probablemente si tu cámara alta es muy mala y se marca un 68, sí te habría servido hacer el argumento intuitivo, marcarte un 78 y le vas a ganar. El tema es que lo más probable es que si estás en salas competitivas, con equipos buenos, ese tipo de estrategias no te van a funcionar y lo más recomendable es hacer lo que hemos puesto en las diapositivas. Ya. Ahora sí. Lo otro que es importante que hagas durante el tiempo de preparación es imaginar cómo se va a dar el potencial debate. Esto es muy importante porque esto te permite
elegir qué tipo de extensión vas a correr dependiendo de cuál va a ser el potencial debate que se dé. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Esta casa cree que China debería garantizar sufragio universal a los ciudadanos de Hong Kong. En esta moción, oposición puede traer alternativas para que las personas de Hong Kong estén más tranquilas sin darle sufragio universal. Por ejemplo, ok, no les vamos a dar sufragio universal, pero vamos a traer una contramedida, que es darle más libertad de expresión, darle libertad de prensa, darle más libertad de internet, o darle alguna cosa que los haga, o por ejemplo, o lo contrario, vamos a reprimirlos más para que dejen de quejarse, y eso soluciona mejor el problema de gobierno. El tema es que hay diferentes formas en las que Cámara Alta de Gobierno puede modelar el plan, y hay diferentes formas en las que Cámara Alta de Oposición puede plantear alternativas. Cuando tú eres Cámara Baja, tienes que pensar en cuáles son los diferentes potenciales escenarios en los que el debate se va a dar y cómo es que tú puedes argumentar en esos escenarios. Por ejemplo, en la moción, esta casa legalizaría las drogas. Tu Cámara Alta puede decir que las legaliza para literalmente todos. Tu Cámara Alta puede decir que las legaliza, pero solo lo vende el Estado. Tu Cámara Alta dice que lo legaliza, pero lo vende el Estado y las farmacias. Y dependiendo de cómo tu Cámara Alta puede modelar, es que tus argumentos se bloquean o se desbloquean. Y dependiendo de lo que dice oposición también, porque de repente oposición dice, no solamente no vamos a legalizar las drogas, sino que vamos a reforzar los grupos de criminalización de drogas y a los policías para que persigan al narcotráfico, o algo así. Entonces, siempre tienes que pensar en cuáles son los potenciales debates y en qué tipo de extensiones tú puedes sacar dependiendo de cuál debate se vaya a dar. Eso es súper importante porque a veces, por ejemplo, tú piensas en un argumento, pero ese argumento tu Cámara Alta lo elimina porque tu Cámara Alta da un modelo que no permite que tu argumento exista. Entonces, nunca te amarres a un solo argumento que dependa de un escenario particular de cómo se puede dar el debate, sino que piensa en diferentes escenarios bajo los que se puede dar el debate para que las cámaras altas no puedan dar un debate distinto al que tú pensabas que se iba a dar y desencuadrar totalmente tu argumento. Y no solamente con mociones políticas, sino en general para cualquier tipo de debate. Por ejemplo, imagínate que hay una moción que permite argumentos de principios y argumentos de consecuencias. Lo que tienes que hacer es imaginar cuál es el potencial debate de principios y cómo tú puedes aportar ese debate, o por ejemplo, imaginar cuál es el potencial debate de consecuencias y cómo es que tu extensión de principios podría ganar ese debate. Entonces eso te permite adelantarte a lo que va a suceder y pensar desde antes cómo vas a ganar el debate que potencialmente se puede dar. Lo otro que es importante es pensar en cómo cada idea puede ganar el debate. Y esto está muy relacionado al segundo. Una vez piensas en cuál es el potencial debate que se va a dar en cámaras altas, tienes que pensar en cómo cada idea que se te ocurre puede ganar ese potencial debate. Porque de nada te sirven o que se te ocurran muchísimas ideas durante el tiempo de preparación, pero esas ideas no vayan a ganar los debates que se puedan dar. Entonces, siempre que pienses una idea, piensa cómo puede ganar cómo esa idea puede ganar cada potencial debate, cómo la puedes priorizar, cómo puedes explicar qué es más importante, que tiene un impacto más grande, que afecta a actores más vulnerables, etc. Ahora, lo otro es qué hacer si tienes pocas ideas. Y esto es como muy importante porque mucha gente entra en pánico y dice como, no, ya perdí, no se me ocurre ningún argumento nuevo, voy a retirarme del torneo y matarme. El punto es que hay muchísimas mociones que no necesariamente tienen muchas ideas o diferentes puntos de análisis, sino que son simplemente mociones que tienen pocos argumentos, pero que son argumentos particularmente profundos. Por ejemplo, la moción, esta casa prohibiría los juegos violentos. Es poco probable que a un equipo se le ocurran muchos argumentos que vayan más allá de los juegos violentos pueden hacer violentas a las personas, pueden afectar el desarrollo de los niños y las personas menores de edad, etcétera, etcétera. Pero eso quiere decir que lo que tienes que, si tú sabes que es una moción corta y sabes que vas 8 minutos de prep time y no se te ocurre nada más del argumento obvio, no entres en pánico ni te des por vencido, sino que piensa en qué tipo de cosas puede fallar tu cámara alta explicando el argumento obvio y cómo es que tú puedes aportar a esas fallas. Es decir, de repente mi cámara alta explica el argumento obvio de que los juegos pueden hacer violentos a los niños, pero mi cámara alta no explica por qué eso es más fuerte que los contrapesos que pueden tener los niños en su colegio y con sus padres. Entonces lo que piensas es, ok, si mi cámara alta no explica por qué es que
los videojuegos van a ser violentos a los niños, a pesar de que hay contrapesos en el colegio y en su casa, nosotros vamos a explicarlo y estamos extendiendo el mismo argumento, que es como la idea general de los niños van a ser más violentos, pero mi idea es más importante, porque de este análisis depende el impacto de que se van a volver más violentos. Entonces, si tienes pocas ideas, si vas 10 minutos de prep time y no se te ocurre nada más que el argumento obvio, no pienses en más argumentos, piensa en cómo puede fallar tu cámara alta, construyendo el argumento obvio, y cómo es que tú puedes suplir esos fallos para ganarle. Porque lo más probable es que si en 10 minutos no se te ocurrió nada ganador, en 15 tampoco vaya a pasar. Entonces tienes que cambiar de estrategia y cambiar de pensamiento durante el prep time. Lo último para el prep time, más que todo durante la extensión, es qué hacer si la moción requiere conocimiento específico. Y yo creo que esto es muy distinto cuando eres cámara baja que cuando eres cámara alta. Porque usualmente cuando eres cámara baja tienes un debate de cámaras altas que ya se da bajo la moción que requiere conocimiento específico. Y usualmente lo que es importante en cámaras bajas es que tú seas capaz de mecanizar utilizando las caracterizaciones que las demás cámaras están dando. Es decir, si la moción es sobre el conflicto de Irán y Siria, Israel y Siria, y tú no tienes idea del conflicto, no vas a poder caracterizar nada. Lo que tienes que hacer cuando eres cámara baja, en mociones de conocimiento específico, es utilizar las caracterizaciones que se están dando durante alta de gobierno y durante alta de oposición, y en base a esas caracterizaciones, mecanizar y construir. Si, por ejemplo, una cámara dice, este actor es un actor, no sé, que quiere mucho dinero, tú utilizas la caracterización para mecanizar. Por ejemplo, este actor quiere mucho dinero y por tanto podemos concluir que no va a entrar en guerra porque la guerra requiere un gasto económico muy grande. Estás utilizando la caracterización de conocimiento específico que están dando las cámaras altas, pero tú estás mecanizando por encima de esa caracterización lo que sí cuenta como contenido nuevo. Entonces, muchas veces cuando es cámara baja y no tienes conocimiento específico, lo que quieres hacer es utilizar las caracterizaciones que se dan en cámaras altas y mecanizar y construir en base a esas caracterizaciones que tú no puedes desmentir, porque no tienes idea si son ciertas o no son ciertas, porque no sabes del tema. Sí. Ahora, Sebastián. Sí, entonces, yo ahora voy a hablar un poco sobre el prep time, pero en términos relativos, porque casi todo esto ha sido contenido de la extensión. Ahora, como pueden haber visto, en todo lo anterior, es un montón de cosas y de posibilidades y de ideas que puedes tener en el prep time de la extensión. Es decir, no se limita a pensar argumentos. Y eso es increíblemente importante, porque no es muy común que la gente piense eso con la cámara baja. La mayoría de las cámaras bajas, cuando yo he visto prep times de equipos novatos o en general cuando me he enfrentado a varios equipos, mi sensación ha sido que casi siempre las cámaras bajas solo piensan en argumentos nuevos, ¿no? O los fallos vienen del prep time, porque solo se han pensado en argumentos nuevos. Hay todo un abanico de posibilidades y de cosas que puede ser en el prep time para que como cámara baja seas muchísimo más estratégico. Ahora, ¿qué hacer como látigo en el tiempo de preparación? Y voy a empezar por el último punto, no por el primero, porque creo que es fundamental para conectar eso con lo que dice Joaquín. Y luego empiezo con el resto. Siempre, alguien ha dicho algo en el chat, wait. Joaquín puso ahí. Siempre hace un apoyo a tu extensión. Creo que, si se dan cuenta, hay tantas cosas, tantos supuestos, que el látigo tiene que ser apoyo a la extensión. Porque un látigo sin extensión no es tan efectivo. Una extensión sin látigo podría ganar la ronda dependiendo de algunas cosas. Pero un látigo sin extensión probablemente no. Porque no puedes hacer casi nada. No puedes impactar si no tienes análisis en extensión. No puedes comparar si no tienes contenido. No puedes reconstruir si es que no tienes contenido porque partió sin estar construido. Solo puedes refutar. Y refutar por refutar no te va a servir para ganar el debate. Capaz le puedes ganar a una cámara si es que a tu cámara alta, si es que tu cámara alta tenía un argumento bloqueado y tú lo desbloqueas con refutaciones, pero no es poco probable que vayas a ir más allá de eso. Entonces, látigo en el prep time tiene que ser un apoyo completamente a la extensión para que la extensión esté lo más fina para poder adaptarse a cualquier debate y a todo lo que se ha dicho. Entonces, tú como látigo te vas a tener que adaptar al debate, lo que el látigo siempre hace. Siempre se adapta a cualquier debate, no es lo que puedas preparar. Entonces, o sea, un poco puedes preparar y ahorita vamos a ir con eso, pero en la mayoría del discurso no lo puedes preparar. Eso implica que tú tienes que apoyar a tu extensión a que su caso, a que tenga todas las posibilidades cubiertas
y que luego, durante el debate, sea capaz de, con lo que prepararon, decir ya, la estrategia va a ser la siguiente, que ya habíamos pensado un poco durante el debate. Ahora simplemente me falta construirlo. Y ahí, en base a eso, tú ya como látigo te vas a... Ahora, 4 cosas que tienes puedes hacer como látigo en el prep. Primero es pensar en los potenciales puntos de choque del debate. Esto puede ayudar bastante a la extensión, a la idea de pensar en los posibles escenarios, pero además te ayuda a ti como látigo a integrar los posibles análisis en los puntos de choque. Eso implica que luego cuando tú vayas a organizar tu hoja, puedes aglobar contenido y ver cómo choca de mayor claridad, porque ya aglobaste las caracterizaciones, las contextualizaciones, los posibles argumentos, en posibles formas de discusión con otros equipos que luego te van a ayudar a comparar de forma efectiva. Lo segundo es definir las posibles banderas del equipo. Y nuevamente, con la bandera del equipo es la estrategia. Entonces tú como látigo vas a definir desde el látigo cuál es la bandera de tu equipo. Y en base a eso, tu látigo tiene que ser construido para que esa bandera quede de la mejor forma posible. Entonces, esa estrategia queda súper clara. Entonces, lo que yo hago en mi látigo es tratar de definir las posibilidades de que Joaquín vaya a extender con una estrategia y ver cómo con esas posibilidades, cómo puedo defender cada una de ellas, cómo puedo ponderar cada una de ellas, etc. Y hablo de banderas y no de argumentos, porque creo que obviamente es un caso que yo pondré, es una estrategia la que yo pondré, no un argumento como tal ahorita. No puedo luego hacer ponderaciones internas mucho más micro, pero a nivel macro, para que mi caso quede lo más claro posible, yo pondero el caso como tal, con todas las partes construidas, como si el rompecabezas estuviese hecho, para darle más peso en su conjunto, como lo más importante del debate. Tercero, intentar pensar ponderaciones entre tus líneas. Y esto, nuevamente, es importante, porque, ok, obviamente con Joaquín, supongamos que pensamos en 3 posibles líneas. Hablo nuevamente de líneas porque creo que va más allá que argumentos, ¿no? Una línea no compone un argumento, sino una línea está compuesta por caracterizaciones, argumentos y refutaciones que siguen una misma línea lógica. Y ese conjunto es lo que sacamos como extensión, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 3 líneas, 3 posibilidades de extender, cada una con un argumento o algunas con 2 argumentos, etc., ¿no? Incluso algunas pueden tener argumentos compartidos, pero que funcionan bajo caracterizaciones diferentes. Pero yo tengo 3 líneas, 3 formas de extender. Es probable que la cámara alta tenga muy similar una estrategia a la mía, porque probablemente la cámara alta va a tratar de buscar la mejor estrategia para ponderarse y para ganar. Al menos eso debería ser en una sala medianamente alta. Eso implica que yo voy a tener que ponderarme en el debate como el. Yo voy a tener que explicar por qué la extensión es más importante que lo que dijo mi cámara alta. Para ello, mejor no esperes a que lo digan, sino utiliza tu tiempo de preparación, que es el momento más tranqui que tienes para hacer eso. Porque luego durante el debate tienes que escuchar para refutar mientras vas pensando en cómo te ponderas. Y eso a veces llega a ser un poco desgastante. Entonces, para prevenir eso, mejor durante tu tiempo de preparación, van a haber momentos donde, por ejemplo, la extensión, pueden haber momentos de silencio. La extensión está preparando un poco la base de su línea, escribiéndola o pensando algunas ideas que tienen algunos tiempos para pensar, etc. En esos momentos, puede ser al final del prep time, por ejemplo, cuando ya tienen más o menos definido cuáles son las potenciales líneas, tú puedes pensar, ok, si la alta dice la línea A, que nosotros habíamos pensado, ¿cómo mi línea B le podría ganar a la línea A? Entonces, entre las 2 ideas que yo tuve, voy explicando ya. Ese sería el criterio que yo daría para ganar que mi segunda forma de extensión le gane a mi primera forma de extensión. Y otra cosa que puedes hacer acá es no solo pensar en tus propias líneas, porque a veces lo que hemos hecho es, ok, la línea más intuitiva ni siquiera la pensamos, ¿no? Porque es casi seguro que la va a decir la cámara alta. Entonces no la pensamos. Pero tú sí puedes ir pensando en ponderaciones sobre la línea más intuitiva, porque en muchas circunstancias la línea más intuitiva es la línea más fuerte, porque es la más fácil de construir, etc. Ahora, eso implica que si tú quieres hacer que esa no sea la más fuerte en el debate, tienes que dar justificaciones para otras líneas. Y por lo tanto, implica un ejercicio fuerte de ponderación y priorización que tienes que ir pensando en el tiempo de preparación. Entonces, si es que la línea más intuitiva no es una de tus líneas, entonces igual tienes que pensar ponderaciones de tus líneas por sobre las de la cámara alta, que asumamos que va a ser la idea más intuitiva. Lo cuarto que puedes hacer, y lo último, porque ya hablé de la otra idea, es pensar cómo chocar con los casos más fuertes de la bancada contraria, ¿no? Es decir, yo como látigo pienso, ok, ¿qué es lo más fuerte que me puede ser la contraparte? Y eso puede servir para 2 cosas. Lo primero es para ver cómo puedo adaptar las estrategias que hemos pensado con los casos de la cámara contraria. Porque a veces lo que vayan a decir va a atacar mi estrategia.
Y fíjense que eso puede requerir muchos ejercicios de adaptación, porque a veces mi estrategia puede cambiar si es que mi cámara alta me la quema. Mi estrategia puede cambiar si es que la cámara alta de oposición me mata mucho una línea, entonces me conviene sacar otra que se adapte más al debate, que no sea tan vulnerable, etcétera. Eso implica que yo tengo varias formas para pensar en cómo chocar eh, eh, con la cámara alta de oposición, y eso me permite a mí saber adaptarme, pero en segundo lugar yo le puedo decir a Joaquín, oye, ¿qué opinas de cómo responderíamos a esta idea? Cómo esta extensión se adaptaría a estas posibles ideas para que Joaquín, por ejemplo, lo tenga claro cuando va a extender, cómo va a encuadrar su caso, de tal forma donde esas ideas no le vayan a hacer tanto daño y por lo tanto la extensión sigue. Ahí tenemos una pregunta de Diana. Entonces, el látigo debe ser más comparativo y pensar en criterios de su ponderación, en tu ponderación para hacer ganar la extensión. Claro, es decir, el látigo como no tiene muchas cosas que hacer en el tiempo de preparación en términos de que no puede traer material argumentativo propio y depende de lo que hacer en el debate, es fundamental que yo piense en criterios de ponderación para hacer ganar mi extensión. Porque la extensión va a ser la que va a ganar el debate, el látigo solo va a dejar claro eso, entonces yo le quiero dar más fortaleza a mi extensión. Obviamente, si yo soy quien hace eso, probablemente el crédito me lo voy a llevar yo. Mucha gente piensa, no, es que es inútil ser látigo, pero a veces los látigos en las comparativas más cerradas son claves para ganar el debate. O incluso una extensión muy bien construida, pero mal encuadrada, donde no sabes cómo choca con los otros casos, tú dándole fuerza a tu extensión y pensando criterios de ponderación, haces que esa extensión gane. Entonces, igual el látigo se vuelve relevante. No es que necesita de material independiente para ser relevante. Probablemente puedas tener más puntos ahora, etc. Pero igual eso es irrelevante. Pues la idea es que gane el equipo como tal. Entonces, eso como pregunta. Ahora ya vamos a ir a durante el debate, ¿no? Cosas a hacer durante el debate. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es básicamente hablar de los tipos de extensión. Ahí vamos a hablar de 5 tipos de extensión más principales. Eso no implica que no hayan otras. Como hemos explicado, hay muchos tipos de extensión. Nosotros vamos a hablar de, primero, las cosas que creo que más solemos hacer, pero también las que creemos que son las mejores, porque esas son las que más solemos hacer, y las más comunes. Las extensiones de análisis, las extensiones de nuevos encuadres, las extensiones de nuevos argumentos, pero bajo encuadres existentes previos, nuevos impactos y resolución de punto de choque. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicar las primeras, ¿no? Sobre las extensiones de análisis. Entonces, básicamente, ¿cuándo hay que traer las extensiones de análisis? Yo creo que hay dos situaciones en donde hay que traer extensiones de análisis. La primera es cuando tú crees que el argumento más fuerte para ganar la ronda, con el que puedes ganar la ronda, o sea, ya bien definido las estrategias de tiempo de preparación, pero es un argumento que, por ejemplo, se adaptaría a todas sus estrategias. Es muy fuerte. A veces se te ocurre. Lo ha presentado la cámara alta, pero no con los mejores razonamientos. Eso implica que yo puedo darle mejores razonamientos a los que dijo mi cámara alta, pero siempre y cuando se cumplan dos criterios. El primero es que lo que yo voy a decir sea notablemente superior. Es decir, si la cámara alta dio muy buenas razones para el argumento, no basta con que yo dé razones un poquito mejores, porque la alta ya está suficientemente probado. Va a requerir un ejercicio muy complejo de ponderación, de comparación de mecanismos, para que yo le gane a mi cámara alta. Probablemente me sirva para ganar a las cámaras de oposición, y eso puede ser válido si mi estrategia es quedar segundo, y yo necesito eso, por ejemplo, para pasar de octavos a cuartos de final, o de cuartos a semis, porque tengo que quedar en primero o segundo. Pero si le quiero ganar a mi cámara alta, una extensión de análisis bajo un argumento suficientemente probado, si es que yo no tengo el contenido suficiente para probar por qué mis mecanismos son mejores, mis razonamientos son sustancialmente mejores, entonces no es el momento. Entonces, ¿cuándo sí es el momento? Cuando a mi alta hay un hueco enorme en su caso, yo lo puedo llenar, simplemente ganar con el mejor argumento y robármelo, o cuando tengo las explicaciones suficientes para pensar por qué mi argumento es mejor. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, hacer un ejercicio de framework como extensión de pensar, hacer muchísimo énfasis en, mira, la alta trajo este argumento, ¿en qué falló? Falló en A, en B y en C. Yo como extensión vamos a solucionar A, B y C. Luego, ¿por qué el argumento no funcionaba sin A, B y C? ¿Cómo funciona ahora con A, B y C? ¿Cómo cambió el impacto del argumento en el debate con las nuevas explicaciones? Entonces, esos son los pasos que uno tiene que seguir para que la extensión de análisis quede clara en la materia. Eso es cuando la cámara alta falló en 3 cosas o en 2 cosas, pero tuvo un hueco, tuvo un fallo. ¿Qué pasa si la cámara alta no tuvo un fallo? Solo fue insuficiente. Entonces, ahí yo explico. 1, ese era el mecanismo de mi cámara alta. 2, ese es el mecanismo como cámara baja.
¿Por qué este mecanismo es mejor que el de mi camarada? Puedes dar varios criterios. Primero, mi mecanismo se cumple en más contextos que el de mi camarada, ¿no? Etcétera. O sea, ese puede ser un ejemplo, o puede ser mi argumento, daña a más personas. O sea, es el mismo análisis del mismo argumento, pero a mí no tiene un poquito más de impacto en la comparativa. Este mecanismo es más probable que pase en la mayoría de circunstancias. No en la mayoría de contextos, es diferente, sino de forma más repetida. El problema está que simplemente tienes que dar criterios dentro de tus mecanismos para pensar que son mejores que lo que está diciendo tu camarada. Ahora, ¿de quién es trabajo eso? Eso también depende mucho de la estrategia de que tú definas con tu compañero. Es decir, hay oradores, por ejemplo, como por ejemplo Porto y Juanita, no sé si quienes habían visto debatir, donde la mayoría de explicaciones cuando hacen extensiones de análisis, a veces es desde la extensión se va a hacer la diferencia, ¿no? Como que eso se dijo en alta, esto decimos en baja, esa es la diferencia clara, ¿no? Eso se dijo en alta, eso se dijo en baja, esa es la diferencia clara. Hay otras personas que prefieren, eh, que no, eso sea trabajo de látigo, ¿no? Extensión media, todo el análisis y luego el látigo compara mecanismo por mecanismo. Y eso también puede ser válido. Yo creo que lo más estratégico va a depender un poco de la... Si es claro desde la extensión que tú llenaste un hueco y la extensión le dio mucho tiempo a eso y está súper claro, entonces probablemente sea suficiente, como el látigo no tiene que priorizar eso, puede priorizar otras cosas. Si no fue claro una extensión, o por ejemplo, no había un hueco en los de alta, solo están extendiendo por análisis con otros mecanismos, entonces ahí el látigo sí le tiene que dar fuerza a eso, ¿no? La extensión, por ejemplo, puede dejar clara la diferencia, esa es la diferenciación, y yo como látigo dejo clara la ponderación. Y para eso es importante siempre ser justo con lo que dijo tu camarada, es decir, real. Eso fue lo que dijo muy alto, eso fue lo que dijo a la baja. Porque un buen juez va a tener las cosas claras. Y no, entonces no le mientas al juez sobre cuál es la diferencia entre mecanismos, sino trata de ser sincero con respecto a eso. Eso respecto a las extensiones de análisis. Las extensiones con respecto a nuevos encuadres o nuevas caracterizaciones, que también, básicamente, bueno, nuevos encuadres entendámoslo como nuevas métricas, nuevas comparativas, nuevas contextualizaciones, nuevas formas bajo las que funciona el debate. Ya explicamos con Joaquín que es una extensión, o sea, que cuando hacer eso, o sea, cómo es que es una forma muy válida de extender y de pensar en términos del mindset que tiene que tener como cámara baja, y de que tiene que estar presente en el prep time. Entonces puede ser una extensión válida, traer ciertos nuevos encuadres, nuevas caracterizaciones. Ahora, es muy común ahora que hay muchos equipos que intentan desencuadrar, como que hay una caracterización, yo quiero cambiar todo el debate. ¿Cuándo hacer eso? Primero, cuando yo tenga claro que la caracterización que se está dando en el debate no es la más efectiva. Es decir, hay muchas veces donde no es atingente la moción. Entonces, simplemente yo explico cómo la moción se asemeja mucho más a mi encuadre. Segundo, cuando no está justificado el encuadre, es muy fácil cambiar ese encuadre. Y por lo tanto puedo dar una nueva forma bajo la que funcionan esos momentos. ¿Cuándo no hacerlo? Si ya hay fuertes explicaciones, hay dos cámaras altas que están debatiendo muy bien en un contexto, es porque el debate en ese contexto se presta a que sea muy fuerte. Incluso cuando no hayan dado justificaciones para su encuadre de forma explícita, ambos consensuaron en ese encuadre como el fundamental para el debate. Ambos han mecanizado y han impactado en esos encuadres. Eso ya le dio relevancia al encuadre, le dio mucha relevancia, porque se notó que hay contenido que se puede dar en ese contexto que es tan relevante que no vale la pena cambiar el encuadre. Cambiar el encuadre a veces en esos momentos puede ser suicida, puede ser ir directo al cuarto, puede ser el juez te va a decir estuviste fuera del debate, estuviste off clash, etc. Entonces, no hay que hacerlo si es que no tengo claridad respecto a que yo puedo cambiar ese encuadre, puedo justificarlo de forma efectiva y o básicamente poder básicamente dar las explicaciones sobre el encuadre. Ahí quiero hacer una pregunta, Gabo, no sé si te deja prender el micro o si te lo tengo que, te lo tengo que permitir yo. A ver, ahora puedes prender el micro. Hola, qué pena, no sabía que no tenía permisos. Ya. Es poco estratégico hacer el desencuadre, incluso cuando ambos equipos están haciendo un debate que una persona promedio sabría que no. Es decir, ambos están sacando casos relevantes, pero ambos se parten de una premisa que es falsa en la vida real y que alguien, persona promedio informado, sabría que es falsa. En ese caso, igual sería mala idea desencuadrar y yo debería asumir que entonces esa premisa es verdadera y seguirle No. la corriente.
No, o sea, si es tan sencillo decir que están debatiendo bajo un encuadre falso, obviamente desencuadrar es clave, o sea, es una forma muy sencilla de sacarlo rápidamente del debate. O sea, eso puede darse en muchas circunstancias. Por ejemplo, en situaciones de conocimiento específico, en donde dependen de una premisa. Entonces, si yo puedo justificar que la premisa bajo la que dependen es falsa, probablemente no sea relevante. Era relevante hasta que se dieron cuenta que era falsa. Entonces, sí aplica lo que yo digo, ¿no? O sea, si el encuadre es muy relevante, yo me refiero a que es relevante porque es cierto, ¿no? Si tú puedes probar que no es cierto, básicamente le quitas total relevancia. Eso puede ser en situaciones de conocimiento específico. Otras situaciones es, por ejemplo, cuando hay forma de aterrizar la moción. Por ejemplo, hubo una moción de Semude 2020 que era algo así como esta casa, como un artista, preferiría hacer un tipo de obra por sobre otra. El debate de las cámaras altas puede haber sido en el siguiente encuadre, respecto a cuál es el mejor mundo, o sea, en qué lado hay más cambio social, etc. Un encuadre súper estratégico en cámaras bajas es encuadrar al actor, decir que al actor no le importa tanto eso, le importa más su bienestar personal, o es muchísimo más importante y por tanto eso está fuera, etc. Entonces, en ese tipo de situaciones donde tú puedes justificar rápidamente que algo no es el debate o que algo es falso, entonces sí, desencuadra. Pero si puedes justificarlo, evidentemente, ¿no? Si tú, bueno, o si es algo fácticamente falso, también. Y el votante informado promedio lo sabría también. Porque recuerden que el votante informado promedio puede descartar información que no sea, que a pesar que no sea refutado, si es que es fácticamente falsa. Entonces, ahí sí es particularmente relevante poder desencuadrar. Pero eso implica que no siempre hay que desencuadrar, a veces es muchísimo mejor adaptarte al debate y asegurar que puedes hacerlo, o desencuadrar cuando tengas certeza que puedes ganar. También puedes tomar ciertos riesgos, pero eso ya es cuestión de estrategia. Hay veces donde no tienes otra forma de extender, lo único que se te ocurre es cambiar el encuadre, entonces si es lo único que se te ocurre, no tienes ninguna otra forma, puedes ir, tratar de darle fuertes justificaciones y ver si es que el panel te compra que ese encuadre era mucho más relevante y por eso era válido, y por lo tanto le ganas a los conocedores. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente hay que decirle al panel cómo debe juzgar el debate, por qué debe juzgarlo de esa manera, comparar los encuadres que se habían dado a justificar constantemente y ahorita voy a lo último, a la pregunta que me han hecho. Comparar constantemente los tipos de encuadres y explicar por qué es tan relevante, por qué no se podía dar bajo el otro debate. Y por lo tanto, creo que la mejor forma de justificarlo es simplemente porque el encuadre era incorrecto o porque era sustancialmente menos relevante. Pero ese trabajo es fundamental. Porque algo que suele pasar, y que luego también incluso lo vamos a ver en errores comunes, pero que lo adelanto acá porque creo que es importante, es que no es un desencuadre decir yo no dependo de lo que dice mi alta, o mi caso funciona independiente de quién gana el clash de altas, mi caso funciona independiente de tal cosa, o yo soy el único equipo que habla de este actor. Eso no es importante en sí mismo, porque puede ser el único equipo que habló de ese actor, pero a nadie le importa ese actor. O tú eres independiente de las cámaras altas, pero las cámaras altas eran mega relevantes, entonces era importante que dependas de eso. Entonces, no basta con que eres independiente, sino comparar directamente, hacer el análisis comparativo. Y por lo tanto, creo que es la mejor forma de ejecutarlo. Las respuestas ahí, entonces, respecto al rol del látigo, ¿cuándo hay que justificar la extensión del látigo? Obviamente tiene que ser el inicio de la extensión. Si tu caso va a ser fundamental en un desencuadre, va a partir de un desencuadre, tiene que ser de la extensión quien vaya a justificar eso. Como látigo, tú puedes comparar las justificaciones que se dieron y darle más fuerza a eso. Es importante que siempre en desencuadres que sean riesgosos, el látigo le dé mucha fuerza. Si no eran riesgosos y eran intuitivos que se vayan a comprar, entonces ya no vale la pena, con la extensión era suficiente. Todo depende de la situación. Entonces, sí, creo que dependería de eso. Ahora, una cosa que sí es importante hacer en el látigo es tratar de ver cómo los argumentos de los equipos contrarios no entran en tu encuadre, pero tus argumentos sí podrían entrar en sus encuadres. De tal forma, donde incluso si no te compran el encuadre, tal vez no quedas cuarto, no te puedes jugar un tercero. Y eso es un ejercicio que el látigo tiene que tratar de hacer, para adaptar el contenido. El último punto que voy a explicar yo es nuevos argumentos en encuadre ya existentes. Es el tipo de extensión que la gente más hace, no siempre es la mejor. Traer nuevos argumentos como tal. Es decir, hay mejores, va a depender mucho de la situación. Como ya expliqué, fíjense que hay situaciones donde hacer nuevos encuadres puede ayudarte a ganar muy rápido el debate. Cuando estoy hablando de nuevos encuadres, pueden ser desencuadres completos o simplemente nuevas caracterizaciones y nuevos matices, como se mencionó antes en Joaquín, que eso puede servir en la mayoría de los debates. Entonces puede ser muy efectivo que lo hagas casi siempre. Los nuevos argumentos en situaciones que ya se dieron sirven básicamente cuando tú crees que tienes una idea mejor que puede aportar a un mismo clash,
pero de forma significativa, no te van a acusar de derivativo, pero sí te podrían, por ejemplo, acusar de que la alta probó de otra forma el mismo impacto. Entonces tú con ese nuevo argumento lo que tienes que tratar de hacer es explicar por qué es más plausible, por qué es más relevante, es sencillo, es el típico argumento que se suele hacer. Cuando básicamente hay que hacerlos, si es que creo que ese puede ser relevante para ganar la ronda, creo que es fundamental, va mucho a lo que hemos hablado antes, entonces no creo que voy a entrar tanto en esto. Simplemente cómo hacerlos, hay que explicar los problemas en los argumentos dichos anteriormente, explicar por qué este nuevo argumento era fundamental para la ronda, por qué sin este argumento la ronda no era tan relevante y cómo lo cambia. Entonces, básicamente, creo que sería fundamental hacer esos nuevos argumentos. Joaquín ahora hablará de dos tipos de Sí, extensión. pero hasta por lo anterior, porque antes quería decir algo sobre la pregunta que hizo Gabo, que es muchas veces, incluso cuando tú sabes que el debate de cámaras altas es un debate que se da bajo encuadres falseables o falsos, si tú eres consciente de que puedes ganar el debate sin la necesidad de cambiar el encuadre y puedes ganarlo bien, de forma clara, muchas veces no te conviene, porque muchas veces, primero, son caracterizaciones que tú sabes que son falsas, pero que no son muy fáciles de analizar. Por ejemplo, la caracterización sobre, no sé, cómo es la política de X país en particular. Y en cámaras altas se da que es una política muy polarizada y tú sabes que no es polarizada. El tema es que, ¿por qué el juez va a creerte a ti y no va a creerle a los otros equipos que es una política que no es polarizada? En realidad no hay mucha forma de justificar. ¿Cómo tú pruebas que la política de X país no es polarizada como decían cámaras altas? No es muy fácil. Entonces, muchas veces lo único que te queda, si es que sabes que eres capaz de ganar en el encuadre de cámaras altas, a pesar de que es un encuadre que no es cierto, o de que no, o que es medianamente cierto, muchas veces te conviene hacerlo por el riesgo de que no te crean. Es decir, ¿cómo le dices? Soy buena gente, por favor créanme, yo estudié del tema. No es, o sea, en realidad no son justificaciones muy comparables en parlamentario británico para nuevas caracterizaciones. Entonces, muchas veces lo que estás obligado a hacer es simplemente jugar bajo las caracterizaciones falsas de los otros equipos, porque no tienes formas de probar de que son realmente falsas en el formato. Pero lo otro que tienes que hacer es, si es que vas a cambiar las caracterizaciones, muchas veces lo que tienes que hacer es analizar cuáles son las justificaciones que han dado los equipos para las caracterizaciones que están dando. Es decir, si un equipo está diciendo que X caracterización es cierta, tienes que analizar cuáles son las justificaciones para pensar que esa caracterización es cierta. Por ejemplo, si un equipo dice las personas son egoístas hoy en día, no tienes que analizar cuáles son las razones detrás para pensar que las personas son egoístas en realidad. Si no ha dado ninguna razón, tú puedes dar una caracterización distinta y justificar esa caracterización distinta, y entonces tu caracterización sí está justificada, la suya no está justificada, y por tanto tu caracterización es la cierta. Por ejemplo, si una cámara dice las personas son egoístas en sí mismas, no dice por qué, y su argumentación se basa en esa caracterización, tú lo que puedes hacer es decir, las personas no son egoístas porque hay muchas narrativas, no sé, religiosas respecto al apoyo al prójimo, además de que hay muchos valores familiares y de unión nacional difundidos dentro de los países, así que las personas tienden a ser solidarias con las personas más vulnerables. Tú estás justificando que la gente es solidaria, ellos no justifican que la gente es egoísta, por lo que tu caracterización es más cierta que la otra. Entonces siempre tienes que analizar cuál es la justificación detrás de cada encuadre y por qué una justificación es más cierta que la otra justificación. Sí, se tiende a dar solamente con nuevas caracterizaciones, como dice Adriana. Pero también se da, por ejemplo, trabajando en diferentes contextos, bajo diferentes incentivos de actores, etc. Ya, ahora sí. Dos tipos de extensión más. La primera es la de nuevos impactos. Esta extensión sueles querer utilizarla cuando el caso de tu cámara alta está bien analizado, bien probado, pero es difícil materializarlo dentro de la realidad. Por ejemplo, porque usualmente, cuando hay pocas explicaciones de la relevancia de los argumentos que han sido demostrados, porque ahí eso es como teoría, usualmente la relevancia de los argumentos está ligado a los impactos que los argumentos tienen dentro de la realidad. Eso significa que un argumento es importante en tanto un argumento tiene X impactos. Si tu argumento salva a 10 personas, tiene el impacto de salvar a 10 personas, es importante en tanto salva a 10 personas. Entonces, cuando tu cámara alta no explica relevancia, no materializa, no ejemplifica,
a traer nuevos impactos, puede permitir que tú seas quien explique por qué los argumentos de tu cámara alta son relevantes y por tanto de esa forma ganar el debate. Y esto también se puede dar en argumentación de principios. Un ejemplo muy simple. Cámara alta en la moción, esta casa legalizaría las drogas. Cámara alta de gobierno dice, hay que legalizar las drogas porque la gente es más libre. Sin embargo, no explica por qué eso es importante dentro de la materialidad. Tú puedes explicar el impacto de que la gente sea más libre es que el Estado está cumpliendo mejor su rol de garantizar la libertad de las personas y la autodeterminación. Entonces, tú eres el que está explicando el impacto de que se cumpla ese principio y, por tanto, la relevancia de que ese principio sea cumplido. Y cómo ejecutarla, creo que ya lo estaba explicando. Tienes que explicar por qué tu cámara alta falla en analizar relevancia, por qué tienes que analizar la relevancia del argumento y cuál es tu análisis de esa relevancia. Por ejemplo, mi cámara alta no explica la relevancia de la libertad. Tienes que explicar cuál es la relevancia de la libertad, porque si no, es más importante lo que hizo oposición y nosotros lo explicamos explicando que el Estado tiene el deber de hacerlo. Y así haces una extensión de nuevos impactos o de relevancia también. Y lo otro que puedes hacer es resolución de puntos de choque. Esto lo haces cuando los debates de cámaras altas están bien analizados de manera independiente, pero son muy poco comparativos y los equipos no se involucran. Por ejemplo, en la moción, esta casa impondría sistemas de hipervigilancia en barrios de alta criminalidad. Cámara alta de gobierno dice, esto va a permitir una mayor seguridad, y Cámara alta de oposición dice, esto va a permitir que haya menor privacidad, pero ninguna de las dos cámaras explica cuál es el punto de choque cuál es la parte del punto de choque que es más importante, y no hay engagement ni involucramiento. Cada una demuestra lo suyo por su parte. Tú lo que puedes hacer es explicar, ok, nosotros vamos a explicar por qué es que la seguridad es más importante que la libertad. ¿Por qué es que el impacto de gobierno se superpone al impacto de oposición o viceversa? Y por eso es que ganamos la ronda. La forma de hacerla, el cómo, es muy simple. Tienes que explicar cuál es el punto de choque, por qué ese punto de choque no está resuelto y cuál va a ser la ponderación que tú hagas para resolver el punto de choque. Que dice, pero ahí no ocurre algo, lo de siempre, dicen, igual depende de la explicación de la alta, cómo se gana con extensión de impactos. O sea, usualmente las extensiones de impactos se dan con ideas que se desprenden de la moción. Por ejemplo, la moción de esta casa legalizaría las drogas. La idea que se desprende de la moción es que la gente es más libre porque ahora puede consumir drogas. Entonces, que tú expliques la relevancia de eso debería ser suficiente, pero lo otro que puedes explicar es hacer primero, explicar por análisis el argumento y luego explicar cuáles son los nuevos impactos. Es decir, si tu cámara alta explica, la gente es más libre por A y B, tú lo que haces es explicar, la gente es más libre por C y D y tiene estos impactos. Entonces, el caso de tu cámara alta solo explica algo, tu caso lo explica diferente, pero tiene impactos que son más grandes, y esa es la forma en la que te pondrás también. Sí, o sea, yo ahí lo que quería agregar es que, o sea, claro, la idea es que tú, o sea, yo sé que va a sonar raro, pero la idea es que tú muestres que no es que tú dependes de la alta, sino la alta depende de ti. Es decir, que obviamente, tú hablaste después, pero es que el contenido de tu alta no importa si es que no está tu contenido. Y por ejemplo, yo recuerdo ahora un debate, que creo que fue en el UNED, que han bajado oposición Mauricio y Matías, y que me lo contaron, ya. Algo así como, por ejemplo, en donde era algo, no recuerdo ahora la moción, pero tenía que ver con Rusia y la Unión Europea. Y tenía que ver con respecto a un mineral o algún producto iba a subir su precio. Bueno, Rusia le iba a dejar de vender petróleo o gas, no, perdón, gas a la Unión Europea. Algo así. Ese era el impacto de alta oposición. Lo que hacía Cámara Baja de Oposición era matizar ese impacto. Es decir, es poco probable que con ese análisis llegue a pasar eso. El nuevo impacto real no es que van a dejar de venderle, pero probablemente se lo vendan a precios más caros. Lo que tú estás haciendo es dejar probar que, primero, el análisis de tu alta no está probando su impacto. Tu nuevo impacto, es decir, su caso es analizar algo, pero no sabes a qué va. Ese análisis no vale en sí mismo.
no prueba nada. Si un análisis no prueba nada, da igual que yo sea dependiente. Yo dependo de un análisis, pero ese análisis no importaba hasta que yo llegué. Entonces yo soy quien le da relevancia a esa idea. Y ahí es quien yo termino de matizar. Eso pasa solo cuando la alta no cumple su impacto. Entonces ahí lo que yo puedo hacer es cumplir el impacto y mostrar cómo el análisis correspondiente que se dio, si se da. Pero nuevamente yo sí creo que la mejor forma de hacerlo es decir lo que dice Joaquín, porque si es real, la mayoría de funciones de impacto, si la alta tiene un análisis claro y un impacto medianamente bien explicado, no le vas a ganar a tu alta porque pues él es derivativo. Entonces la forma es mezclar el tipo de extensión, ¿no? Dar nuevas razones y decir, mira, ambas razones son válidas, ahora voy a dar otro criterio más. No le gano a mi alta porque tengo nuevas razones, sino porque con mis nuevas razones yo construí nuevos impactos. Y esos nuevos impactos sí están justificados en términos de relevancia. Entonces, en esa combinación es probable que sí le vayas a ganar a tu cámara alta. Entonces, creo que es... Pero ahí solo quiero poner un ejemplo, y el último, que es la idea de... que es muy común, por ejemplo, en las mociones de backlash. Es muy común el argumento de la gente, por ejemplo, es una política progre, y la gente dice, esto va no porque los conservadores se van a enojar. El argumento no importa si tú analizaste por qué la gente se va a enojar. Es decir, ese argumento no estás probando nada realmente. Entonces, el análisis siempre es más importante que los impactos, siempre y cuando ese análisis pruebe algo. Es que ese algo es que se van a enojar, pero que se enojen no es un impacto en sí mismo, porque a quién le importa si se enojan. Lo que importa es si luego tú en bajas lo explicas, ¿ok? Se enojan, van a ser Y. Yo estoy analizando realmente qué va a pasar en la realidad. Entonces, yo soy quien materializa el análisis. Y entonces, sin eso, mi cámara alta no es relevante en el debate. Por más que yo dependa de ese análisis, el análisis no vale en sí mismo, solo vale conmigo. Entonces, con ese tipo de moderaciones, igual podrías ganar porque eres quien matizó mejor las cosas, quien dejó muchísimo más claro cómo sucedía eso en la realidad. Y eso incluso podría ser contenido de análisis, no necesariamente impactos como tal, ¿no? Porque igual es contenido argumentativo, que estás analizando cómo va a pasar algo. Entonces eso puede ser análisis también. Pero nuevamente, igual creo que la mejor forma es la que dijo. Solo son distintas circunstancias. En verdad todo depende, ¿no? Se depende de cada caso. Esto también es Joaquín. Sí. Ahora, la otra parte de qué hacer durante el debate, primero es, explicamos cuáles eran los tipos de extensión, y ahora vamos a explicar cómo tienes que pensar durante la ronda. Primero, es importante que piensen mucho en anotar, en escuchar y no tanto en escribir. Es decir, muchas veces los equipos se centran en escribir cada cosa que se dice, pero en realidad esto no tiende a ser particularmente útil. Tienes que estar mucho más atento a las premisas de los argumentos y a lo que los equipos están diciendo, que es su contribución al debate. Es decir, ¿cuál es la contribución de alta de gobierno al debate? Esta es la contribución. ¿Cuál es el impacto alta de gobierno al debate? Tienes que escuchar a la cámara contraria para darte cuenta de cuáles son sus principales contribuciones, y tú como cámara, cómo puedes interactuar con esas contribuciones. Muchas veces, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que están concediendo cosas, están concediendo caracterizaciones, estás concediendo impactos. Entonces tienes que estar mucho más atento a escuchar y pensar en qué están haciendo los equipos, antes que simplemente anotar como una máquina sin pensar realmente qué es lo que está pasando en el debate y leer el debate como un todo. Ahora, y muchas veces cuando los equipos se centran en anotar todo lo que dicen las cámaras altas, entran, por ejemplo, en pánicos, terminan perdiendo, o simplemente se centran tanto en anotar que al final del día no se centran mucho en pensar cuál va a ser su extensión, cómo analizarla y cómo desarrollarla. Es totalmente normal que hayan 2 minutos, 3 minutos de un discurso en el que tú simplemente te dediques a escuchar lo que está diciendo alguien sin anotar nada, y seas capaz de sintetizarlo en, ok, dijo que su contribución es esta, o dijo que su impacto es este, y no tienes que anotar cada mecanismo. Cuando escuchas y no te dedicas a anotar, también puedes identificar de forma mucho más clara cuáles son los fallos de los equipos. Por ejemplo, si escuchas cómo está mecanizando un equipo un argumento, puedes identificar cuáles son los fallos en su mecanización y, por tanto, anotar cuál es el fallo y explicar cómo está solucionando ese fallo. No tienes que anotar todo su discurso, ni anotar todos sus mecanismos, ni todo el argumento. Solo tienes que anotar cuál es el fallo y cómo es que lo está solucionando, y se lo dices al juez. No es necesario que anotes todo el análisis que dio, solamente anotar cuál es el fallo que está teniendo en su discurso y cómo es que tú lo estás completando, por si es, por ejemplo, tu cámara alta. Los únicos casos en los que tiende a ser muy necesario anotar cada cosa es cuando es una extensión de análisis.
porque cuando es una extensión de análisis tiendes a comparar cada mecanismo y cada impacto de los argumentos, porque teóricamente están dando el mismo impacto. Entonces solamente en ese escenario es particularmente necesario que sea una extensión que se dedique a anotar mucho, pero en los otros escenarios en realidad no es tan importante. Ahora, y eso sea, por ejemplo, en el ejemplo de esta casa legalizaría las drogas, que lo he utilizado mucho, pero creo que es como el debate más fácil de entender. Muchas veces, por ejemplo, en este debate, no importa, por ejemplo, tu cámara alta da un modelo en el que explica cómo es que la gente va a tener, no sé, más libertad y explica cómo es que la droga es importante, cómo es que la libertad es importante y el Estado tiene que dar libertad a las personas. Ahora, si tu extensión va a ser, por ejemplo, explicar por qué es que la gente va a consumir responsablemente las drogas, no tienes que anotar todo el análisis de tu cámara alta sobre libertad. Es irrelevante. Tú lo único que tienes que tener claro es que el análisis de tu cámara alta llega a la conclusión de que la gente es más libre. Y tu análisis explica por qué la gente va a utilizar responsablemente las drogas. Y explicar por qué esa es una condición necesaria para que la gente sea más libre. No te importa cómo es que tu cámara alta analizó su argumento, solo te importa que tu conclusión es más importante que la de tu cámara alta. Entonces, no siempre es importante anotar todos los argumentos de tu cámara alta. Muchas veces simplemente escuchas, identificas fallos y te comparas con ellos. Lo otro que es importante es cómo refutar, o qué cosa refutar cuando eres extensión. Yo creo que hay principalmente dos formas de refutar cuando eres extensión. Lo primero que tienes que hacer es refutar las cosas que bloquean tus argumentos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay una caracterización de primera oposición y tú eres baja de gobierno que bloquea tu argumento, vas a tener que refutar esa caracterización. Porque de nada te sirve dar 5 minutos de un argumento que está siendo bloqueado por una caracterización de alta oposición. O si, por ejemplo, alta oposición explica 2 mecanismos que están bloqueando tus argumentos porque son mecanismos preventivos, tú lo que tienes que hacer es directamente, antes de extender, refutar lo que bloquea y choca con tu extensión y recién ahí extender. Las cosas que no chocan con tu extensión, preferiblemente déjalas al látigo, dile al látigo, oye, esto refútalo, a mí no me importa mucho porque no choca con mi extensión, pero es un argumento importante que deberías refutar. Lo otro que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar qué refutar, es que la mayoría de refutaciones, si es que las van a hacer, tienen que ser integradas, es decir, tienes que explicar las refutaciones mientras argumentas. Y esto es importante porque tú eres el único discurso dentro de los 14 minutos que tienen como equipo para poder argumentar. Por lo que las cosas que no te... Porque si algo no te impide extender, no tienes razón para refutarlo. Lo más importante es que tú argumentes y el látigo puede ser el que lo refute. Prioriza refutar lo que a ti te esté molestando para extender y lo demás dejas al látigo principalmente. Yo creo que eso sería. Yo solo ahí quería decir que, por ejemplo, igual, si tú como, por ejemplo, piensas que hay una parte, ya escuchaste el primer ministro en discursos de vice, la extensión, por ejemplo, quien ya está armando su extensión, está planificando lo que va a decir, puede dejarle tiempos para decir, oye, no voy a estar tan atento ahorita al látigo, dime si dice algo relevante que vaya a quemar mi extensión. Y en base a eso, es división de trabajo en equipo. Y de esa forma, por ejemplo, eso podría ser mejor. Lo segundo es como látigo, igual tú tienes que anotar diferente, ¿no? Como látigo tienes que anotar un poco más en términos de los análisis de los argumentos, que es lo que vas a refutar o lo que va a mostrar si las cosas están probadas, porque eso te va a servir para priorizar y eso te va a servir también para ver qué cosa está más probada y por lo tanto si está atacando tu argumento o no, tus argumentos o no. De esa manera, las formas de las que anotas son distintas entre un orador y otro, pero además pueden dividirse, ¿no? Dime si es que algo, dime qué dijo en esta parte o si va a decir algo que quema lo que ya te dije que voy a extender, etc. ¿Cómo pensaron durante el debate como látigo? Ok, lo primero, identificar las formas en las que los otros equipos quieren ganar el debate. Ok, eso a veces no va a funcionar porque a veces los equipos no saben cómo quieren ganar el debate. Pero esos van a ser más fáciles, porque si no saben cómo quieren ganar el debate, tú simplemente tienes que darte cuenta que no tienen una estrategia clara, entonces su caso no va a ser conciso. Los equipos más concisos siempre van a tener una estrategia. Entonces, tú tienes que identificar con qué argumento quieren ganar el debate, de qué manera, por qué hicieron una ponderación y no otra, etc. Entonces, tú en ese tipo de situaciones, tú puedes darte cuenta qué cosas de su caso son las que están priorizando esos equipos. Y esas partes son las más fuertes, porque son a las que les van a dar la ponderación, son a las que les van a dar más relevancia, son las que van a darle más análisis.
Eso implica que tú tienes que priorizar esas partes. Entonces, durante el debate yo identifico cómo quieren ganar el resto, cómo quiero ganar yo, y ver cómo lo que quiero ganar yo, lo que quiero ganar junto a Joaquín, va a lograr desbloquear y atacar lo que quiere ganar el resto. Lo segundo, si ya tienes decidida la estrategia, piensa cómo dar justificaciones para cumplirla. Es decir, como látigo, yo quiero tratar de mostrar, dar más justificaciones y razones por las cuales mi extensión está ganando. Eso más o menos ya lo mencioné antes, pero es el pensamiento que tienes que tener a la hora de construir tu contenido. Lo tercero, analiza cómo interactúa el material de las otras cámaras con tu futura extensión. Es decir, obviamente, tú ya sabes, y llega un punto donde ya tienen que planificar cuál va a ser la extensión. Normalmente yo y Joaquín lo hacemos después de los primeros 2 discursos de altas, que son quienes suelen presentar mayormente el caso. Ya si luego nos queman algo, lo adaptamos, pero la idea general suele estar presentada en esos discursos. Entonces yo recomendaría eso también. Y que a partir de eso tienes 2 discursos de vice como látigo para analizar cómo va a interactuar el material con lo que va a decir tú. Entonces tienes que ir pensando cómo interactúa ese material para vencerlo. Y lo último es ser consciente que el látigo es un abanico de opciones. Tú tienes muchas alternativas, entonces tienes que decidir qué hacer. Eso implica que como látigo tú puedes decidir priorizar la refutación a algo, la ponderación frente a un equipo. Durante el debate tienes un abanico de opciones y por lo tanto tienes que decidir algo. No puedes salir a decir y hablar de forma abstracta, sino tienes que tener un objetivo, una opción clara. Lo que yo decidí en este látigo fue priorizar este argumento de Joaquín, priorizar este argumento de alta oposición, esta idea de baja oposición, chocarla, y con eso yo creo que es suficiente ganar, etc. Y yo puedo chocarlo de esa manera. Puedo decidir reconstruir mucho mi extensión si creo que le hicieron mucho daño. Puedo decidir impactar bastante mi extensión y luego explicar cómo eso interactúa con el resto, sin la necesidad de refutar. El punto es que yo me tengo que adaptar y decidir qué opción quiero, pero el látigo no es algo predeterminado, sino es algo que se adapta a la necesidad del debate, a la necesidad de la extensión que sacas. Va, este es durante la extensión. Ya, sí. Ahora, ¿qué hacer durante el discurso de extensión propiamente? Primero, tienes que tener muy claro el plan, un plan para la victoria. Es decir, tú cuando extiendes, tienes que tener muy claro cuál es la razón por la que estás sacando tu extensión y cómo es que esa extensión contribuye al debate. Tu idea cuando sales a extender no es voy a sacar esto porque nadie más lo ha sacado y espero que el juez crea que es lo que gana el debate. No tienes una checklist en la que tienes 4 ideas y dices, ok, voy a decir estas 4 ideas, vas, las dices y te sientas. Tienes que preguntarte, ¿por qué al juez le tiene que importar mi contribución? ¿Cómo mi contribución, si es que está bien probada, gana este debate? Es decir, ¿cómo es que lo que yo quiero probar gana el debate que se está dando e interactúa con las demás cámaras? ¿Y cuál es el plan que tenemos como equipo para utilizar mi extensión para ganar la ronda? No extiendas por extender, siempre tengo un plan de en el cual piensas por qué tu extensión gana el debate que se está dando. Pueden practicar esto simplemente pensando en, ok, ves un debate de cámaras altas y piensas, ¿qué extensión sacarías? ¿Por qué la sacarías? ¿Qué haces tu extensión dentro de la ronda? Es algo que siempre tienen que estar pensando y que con la práctica se termina siendo mecánico, pero que al inicio cuesta mucho, que es siempre pensar cómo es que cada contribución que estás dando y cada argumento que estás diciendo constituye un plan para poder ganarle a las demás cámaras, y si es realmente un argumento que te va a ayudar a ganar, o es un argumento que dices porque se te ocurrió y como piensas que es nuevo, lo vas a decir. El segundo punto es cómo framear una extensión. Y el framear implica cómo caracterizar tu extensión dentro de tu discurso. Es muy importante que siempre que empieces tu discurso, vayas de frente con lo más importante. Es decir, vayas idealmente con lo que quieres que el juez empiece a transcribir apenas empieces tu discurso, pero también con lo que el juez se quede en la cabeza una vez acabe tu discurso. Es decir, tienes que ser muy relevante desde el primer segundo. Si es que lo primero que haces es decir algo igual a lo de tu cámara alta, probablemente el juez pierda atención o te desacredite. Lo que significa que cuando empieces tu discurso siempre tienes que pensarlo, por ejemplo, en este debate se ha hablado de X cosa, pero nunca por ejemplo, se ha hablado de este punto de choque, pero nunca se han ponderado. Yo voy a ponderar. Por ejemplo, mi primera extensión va a explicar por qué el argumento de mi cámara es importante y sin esta explicación mi cámara alta pierde con primera oposición. Mi primera extensión va a refutar el argumento más fuerte de primera oposición y se lo va a voltear, ganándole a mi cámara alta y también a primer gobierno. Es decir, siempre tienes que empezar tu discurso o la extensión explicando qué está haciendo la extensión dentro del debate.
Porque si no, tú vas a argumentar por 4 minutos y el juez va a tener 4 minutos de anotaciones y dice como, ok, ¿y yo qué hago con todo lo que me estás diciendo? O sea, ¿por qué me importa lo que estás diciendo? Entonces, cuando extiendes, siempre tienes que explicar, antes de extender, qué está haciendo tu extensión dentro del debate, qué tiene que pensar el juez mientras te escucha qué estás haciendo y por qué eso que estás haciendo va a ganar la ronda. Es decir, el plan para la victoria que tú estabas pensando, tienes que verbalizarlo y explicárselo al juez para que el juez sea capaz de entender cuál es el plan para la victoria que está siguiendo con la extensión que está sacando dentro de la ronda. El otro punto que siempre preguntan mucho es el de el acuchillamiento, que es, ¿qué pasa si acuchillo mi cámara alta? ¿Cómo acuchillar mi cámara alta? ¿Es algo legítimo o no es legítimo? Normalmente cuando acuchillas en términos de contradecir a tu cámara alta, lo más estratégico es frasearlo o explicarlo como un even if, o incluso sí. Es decir, no digas, el argumento de mi cámara alta es falso por las refutaciones del primer gobierno. Di, incluso si el argumento de mi cámara alta fuera falso por las explicaciones del primer gobierno, nosotros creemos esto. No digas, por ejemplo, las caracterizaciones de mi cámara alta son falsas, así que yo voy a tener otras caracterizaciones. Puedes decir, incluso si las caracterizaciones de mi cámara alta son ciertas, mis caracterizaciones están mejor justificadas, o mis caracterizaciones funcionan en más escenarios. No tienes por qué decir, las caracterizaciones de mi cámara alta nunca van a funcionar. Puedes simplemente decir, funcionan en pocos escenarios, la mía funciona en más escenarios, así que por eso les ganamos. Tienes que explicar un acuchillamiento de tal manera en que no se entienda como un acuchillamiento, sino que se entiende como ampliar el debate, como un incluso sí, como incluso si mi cámara alta estuviera mal, incluso si fueran falsos argumentos, igual nosotros estamos explicando esta otra cosa. No afirmes que son falsos, no afirmes que están equivocados, porque eso es directamente contradecir a tu cámara alta y le pueden quitar crédito. Y el último punto es respecto a cómo optimizar el tiempo durante la extensión. Yo creo que es importante que sepan que tienen que priorizar extensiones. Muchas veces las personas oradoras quieren explicar todos sus argumentos. Es decir, en el prep time se les ocurrieron 4 ideas y van a hacer todo para explicar las 4 ideas. Muchas veces no sirve nada. Muchas veces puedes sacar 2, puedes sacar 1, puedes tachar las que no te sirvan, tachar las menos importantes o las que menos te vayan a ayudar a ganar el debate. Hay muchas veces que, y esto es muy, muy, muy común, muchas veces veo discursos en los cuales sacan un argumento en 3 minutos, otro argumento en 3 minutos, y en los últimos 30 segundos sacan una última extensión porque se les ocurrió y querían decirla. Y al final no sirvió de nada porque 30 segundos para explicar un argumento, en la mayoría de casos no suele ser muy significativo. Entonces, para optimizar el tiempo en su discurso, optimicen cómo priorizan las extensiones. Piensen bien qué extensión quieren sacar, qué extensión no quieren sacar, y pregúntense realmente si un minuto para esa última extensión les va a hacer ganar el debate o prefieren darle ese minuto a la otra extensión que ya están desarrollando y que de repente pueden hacer más fuerte en vez de explicar un minuto un argumento. Ya. Ahora voy a hablar sobre comunicación de equipo. Básicamente, es muy breve, o sea, siempre es importante que el equipo se comunique entre sí, o sea, como se dan cuenta, y siempre están interconectados a la estrategia, qué voy a ponderar, etcétera. Siempre es importante que haya comunicación durante el debate en términos de, ya, esta va a ser la extensión, este va a ser el encuadre que vamos a sacar, eso es lo que vamos a priorizar, etcétera. Esa es la estrategia que vamos a tener. En ese sentido, es importante que haya comunicación para, durante qué es lo que voy a decir, etc. Lo segundo que es importante que haya comunicación es en términos de los puntos de información. Es decir, los puntos de información a veces van a ser importantes en el debate. Y es importante que si yo soy, por ejemplo, quiero hacer el mejor punto de información en la cámara alta, tanto Joaquín y yo tenemos que conversar, ok, ¿cuál es el point más estratégico? Por lo tanto, conversamos de la mejor forma de formular el punto de información, de la manera en la que eso vaya a ser más efectivo luego para nuestro discurso. Pero es clave que haya comunicación en el equipo, porque de lo contrario, no va a haber una coherencia entre la extensión y el látigo, y eso es lo peor que puede pasar, porque una extensión con una estrategia y un látigo con otra estrategia, primero es un dolor de cabeza para quien está juzgando, porque no sabe a quién creerle, y tiene que ver qué analizó más, etcétera. No puede crear, a veces ambas estrategias no son válidas al mismo tiempo. Pero en segundo, básicamente no termina siendo súper efectivo tener dos estrategias, es mejor solidificar una. Finalmente, errores comunes. Hay 4 errores, yo creo que voy a arreglar un quinto, que son bastante comunes cuando las cámaras bajan. Lo primero es usar mal el trade-off. Es decir,
Bueno, puede ver por línea, hay un video sobre cómo usar trade-offs y los errores comunes, pero eso es en términos de explicación. Pero en términos de hacerlos, es muy común que una extensión volátil intente ganar un debate y diga, mira, mi cámara alta no fue comparativa porque no asumió el trade-off del debate. En cámara baja, yo lo voy a asumir. Ok, eso tiene dos errores. Primero, que no se explica por qué es un criterio. Son estrategias absolutamente válidas. La cámara alta puede decir no asumir el trade-off y mitigar esa idea, mitigar el grado de impacto de oposición, y yo simplemente concederlo y adjudicar. El problema es que eso no cambia qué tan comparativo eres, porque Alta sí se lidió con ese análisis. La forma en la que decidió ser comparativo con ese análisis es refutándolo, o previniéndolo, o atacándolo. La forma en la que tú dices ser comparativo en cámara baja es concediéndolo. Son dos criterios diferentes, no hay ninguna razón automática para que uno sea mejor. Pero segundo, a veces incluso puede ser contraproducente, porque usar mal el trade-off es decir que concedes algo sin explicar por qué tú el resto de tu contenido es más importante. ¿Qué pasa si yo concedo un contenido y no explico la puntuación? Eso incluso me hace peor que mi cámara alta, porque lo que yo estoy haciendo es conceder un análisis como cámara baja que no tiene un respaldo ponderado, sin haber explicado la ponderación. Entonces la conclusión final es, ok, concedió X idea y nunca terminó de explicar por qué el resto de argumentos o de impactos lo compensaba. Y al final la conclusión termina siendo, concediste una idea que tu alta no concedió, sino sí refutó, y por lo tanto la alta perdió por menos grado esa idea. Entonces es un error que hay que tratar de evitar. Pueden decidir usar la estrategia porque a veces les puede ayudar a ser más comparativos, a tratar de jugar en los mejores escenarios de otros equipos, pero siempre teniendo en cuenta que no es un criterio automático, hay que explicar la relevancia del trade-off bien hecho en la comparativa como tal, y segundo, es peligroso si es que no se justifica con la ponderación. Siempre hay que hacerlo bien si es que se va a hacer o simplemente usar otra estrategia. Segundo, error muy común. Si se menciona un argumento, lo descarto. No, a veces hay argumentos y ideas que son muy buenas, pero las explican de forma errónea o no tienen un encuadre que respalda la plausibilidad de su idea. Lo mejor que pueden hacer es no descartar esa idea. Puedes mantenerte con esa idea y simplemente seguir, volverla a desarrollar, pero con mejor análisis y con un nuevo encuadre. Hay miles de formas de sacar la idea. Tercero, tener un checklist de extensiones. No, la extensión no es un checklist. No es como que tengo 4 ideas, ya me quemaron una, me quemaron otra, me quemaron otra. No, tú puedes tener esas 4 ideas y te pueden haber quemado 2, y tal vez la idea que tú vas a sacar se te ocurrió en el debate, o es la tercera pero adaptada al debate, etc. Entonces no es solo un checklist, sino tengo que ver cómo se va adaptando el debate y cómo mis extensiones son mejores. Entonces es muy común que la gente diga, ya tengo 4 ideas, ya, 1, 2, 3, ya me queda la cuarta, la digo porque ya. No, tal vez no era buena idea decirla, sino primero pensar cómo se adapta al debate que se está dando, o pensar en una nueva idea dentro del debate. Y lo último es, somos el único equipo que habla de esto. Es muy común esa ponderación de cámara baja. Es decir, mira, vamos a ganar porque la alta dice esto, otra alta dice esto, somos el único equipo que habla de esto. Y por eso gano. No, ser el único equipo que habla de algo no te hace mejor, porque tienes que explicar por qué ese algo es tan fuerte, tan relevante. Sin esa explicación, simplemente vas a ir directamente al cuarto, si es que, o al tercero, si es que no cambias, explicas realmente eso. Y los últimos 2 errores acá creo que son, el primero, asumir escenarios saltados. Es decir, por ejemplo, las cámaras altas debaten, dicen que, por ejemplo, no sé, hay una política y alta, hay dos políticas, política A versus política B. Alta cuestiona la efectividad de la de oposición y la de oposición cuestiona la efectividad de gobierno. Y están discutiendo cuál es efectiva, o sea, cuál va a ser efectiva en su implementación. Y luego van a comparar los impactos de eso. Es un error muy común que en baja yo diga, voy a asumir que ambas son efectivas y voy a debatir sobre eso. El problema con eso es que te estás comiendo un clash por completo. Te estás comiendo el clash de la efectividad. Clash que era mega relevante para que se cumplan los impactos de las altas. Y tú lo único que estás haciendo es volviéndote dependiente. Automáticamente te amarras a depender de la efectividad de tu alta. Entonces, no, siempre hay que tratar de ver cuáles son los clashes que tengo que ganar y no comerme clashes asumiéndolos porque sí, porque no va a terminar siendo efectivo en la mayoría de circunstancias. Entonces, es indispensable que no hagan eso. Y lo último error es en términos de engagement. Siempre hay que ser de buena fe con los equipos contrarios. Es decir, no ignorar análisis o tirar hombres de paja respecto al análisis contrario. Porque eso va a hacer que tu equipo no esté interactuando realmente con el contenido. Y si no lidias con ese contenido, tal vez ese contenido te siga haciendo daño a tu extensión. Entonces siempre hay que ser realista y matizado con eso. Creo que son los errores comunes que se suelen hacer. Acá hay un drive, lo voy a copiar ahora en el chat. Igual luego me lo pueden pedir alguien que esté viendo este taller, o tal vez les puedo pedir que lo pongan en la descripción cuando se suba a YouTube.
pero básicamente acá hay un drive que puse, lo voy a copiar acá en el chat de Zoom, con algunos ejemplos de buenas cámaras bajas que a mí me gustaron. Lo voy a abrir igual acá para que vean un poco cómo está organizado y qué cosas Pusiste pueden la última encontrar. diapositiva. ¿Qué? Ah, ahorita la pongo, tranqui. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una donde casi todos estos son escenarios donde obviamente el equipo que puse ganó el debate. Entonces, ese es un debate que Joaquín y yo ganamos por encuadre, o sea, por encuadrar algo que no se había encuadrado, y faltaba algo en el debate y simplemente se lo dimos. Este es una de Fabregati de la Puerta, excelente explicación de desencuadre práctico versus práctico. Trajo un nuevo clash desencuadrando lo anterior. También otro desencuadre que hice con Fabián. Mauricio Vergara, cómo chocar desencuadres de principios versus desencuadres prácticos. Cuando pongo primero principios, es que en alta, en una de esas nos ganaron. Ya. En una de esas de cámara baja, nosotros, por ejemplo, tenemos un argumento práctico y ellos tienen un argumento de principios, entonces ellos desencuadran el argumento práctico justificando uno de principios. Cuando pongo primero los principios, es que su desencuadre fue con una argumentación de principios, y cuando pongo primero práctico, es al revés, que ellos argumentaron práctico mientras que el otro argumentaba principios. Extensiones de análisis muy buenas, acá tengo dos, esta es excelente, la de Godos y Mati de TRD, y esta también es muy buena de Jorge y Juanita. Probablemente hay más que voy a ir agregando, tal vez voy a poner luego tal vez algunas de en inglés que tal vez puedan servirles si quieran ver, que creo que puede servir para pero te lo voy a poner para que puedan ver nomás, porque si no, ya. Para que puedan, pues, sí, practicar. Pueden usar eso para, por ejemplo, ver el debate y antes de llegar a la cámara baja, ustedes hacer la extensión y luego ver la extensión que sé yo que fue ganadora. Porque muchos de esos debates son de muy alto nivel. Entonces les puede servir para practicar cámaras bajas. Muchas gracias. A Joaquín quería que ponga esta cosa. Bien la puso. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? Es que el 12 sale la versión de Taylor. Yes. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo creo que con eso sería todo el taller. ¿Verdad? Sí, ya voy a parar la grabación. Igual pueden escribir. Ah, ya, dale, Diego, antes. Dale, ya puedes hablar. Dale, ya. Sí, tenía una pregunta para Joaquín, que era, no, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es la estrategia que usas para escribir tu extensión? O sea, porque yo a veces como digo, ya, voy a escuchar a los primeros oradores y luego cuando se estén hablando los vices, empiezo a escribir. Pero a veces también pienso, quizás se me van a pasar cosas importantes, sobre todo cuando hay vices muy buenos. Entonces, ¿cómo te organizas tú para escribir? ¿O tienes la capacidad de hablar solo con tu memoria y no escribes nada durante los debates? Ya, está apagado el micro. Sí, o sea, lo que yo suelo hacer es escuchar líderes, o primero, o sea, primer ministro y líder de Oppo, y no, o sea, tengo 3 hojas. Una hoja para el prep time, una hoja para el debate de cámaras altas, y una hoja para mi extensión. Entonces, el prep time son las ideas que se me ocurrieron en el prep time, o cualquier, pero no necesariamente extensiones, sino todo lo que pensé en el prep time. Y mi hoja para escribir mi extensión es lo que voy a decir en mi discurso. Que como ya explicamos, como a veces tu extensión, mi hoja de extensión, son cosas totalmente distintas a mi hoja de prep time. Porque toda mi extensión es algo que se me ocurrió durante el debate. Entonces, por eso yo siempre separo prep time y mi discurso de lo que voy a decir. Ahora, yo hago lo mismo. O sea, yo suelo escuchar y anotar líderes. Y cuando acaba el líder de Oppo, lo que hago es decir, ok, ya escuché líderes, ¿cuál es la extensión ganadora de este debate? Y en base a eso escribo mi extensión. Y si bien el punto aquí es, si bien los vicelíderes te pueden quemar, no es tan cierto, porque por ejemplo, si cámaras altas, el caso de ambos líderes fue argumentos prácticos. Primero, vicelíder de Oppo no puede traer un argumento de principios, así que no te lo va a quemar si es baja de Oppo. Y es poco probable que viceprimer ministro saque un argumento de principios nuevo. Entonces, si tu extensión es principios, probablemente los líderes no te van a quemar mucho. Entonces, usualmente, si piensas la extensión como una estrategia, debería ser suficiente como con saber cuál es la estrategia y el caso de las cámaras altas, que suele estar incluida en los primeros discursos, para poder saber cuál va a ser tu extensión en general.
Ahora, esto no implica que no te puedan quemar los segundos discursos. Por ejemplo, si tu extensión es de análisis, fácil viceprimer ministro te quema un mecanismo nuevo. Pero probablemente si tu extensión es de análisis, tú tenías muchos mecanismos nuevos. Entonces, que te quemen un poco tampoco es tan malo. Fácil, si tú eres extensión de Oppo, vice-líder de Oppo te quema algunas refutaciones. Ok, pero las refutaciones no eran toda tu extensión. Probablemente tienes más refutaciones o tienes más carga argumentativa. Entonces, normalmente, cuando tú piensas tu extensión en base a primeros discursos, es muy poco probable que los segundos discursos te quemen la extensión como un todo. At best, te van a quemar algunas partes de la extensión, pero no el caso que tenías pensado sacar en bajas por completo. Y además pueden dividir el contenido simplemente. O sea, si por ejemplo, si Joaquín va a empezar a escribir en la extensión, me dice, presta más atención al vice, a ver qué cosas me está quemando, para que yo lo tenga en cuenta. Porque no voy a estar tan atento a escribir, sino a anotar. Entonces, eso puede servir. Sí, o sea, si por ejemplo, a Sebastián sabe, o sea, yo luego el líder de oposición, luego el líder de Oppo, le digo a Sebastián, ok, voy a traer esta extensión. Si algún vice me lo quema, dime para yo adaptarme. Entonces yo estoy desarrollando y Sebastián me escribe y me dice, oye, te están quemando esta idea. Y yo, ok, ya no voy a desarrollar esa idea, voy a desarrollar otra. Entonces, igual como son 4 oídos, no son 2, pueden apoyarse en el otro para eso.